Hoy vamos a arrancar con una temática que es el modelo real del transformador. En últimas sesiones hemos venido ya construyendo el modelo del transformador ideal, sí, el modelo del transformador ideal, que básicamente aquí lo que estamos mirando en ese momento, bueno, que habíamos partido del circuito magnético con dos arrollamientos, hicimos análisis de inducción, ¿cierto? Y llegamos al final a la conclusión, bueno, dos bobinas acopladas magnéticamente con acople perfecto, ¿sí? El acople perfecto, y llegamos al modelo al final del circuito que está acá al lado. Y ese modelo de circuito que me está diciendo, el transformador. El transformador básicamente lo que me permite es que las tensiones en los extremos, voy a colocar aquí una tensión, y esta tensión de acá, voy a llamar eso tensión 1 y tensión 2, primario y secundario, ¿cierto? Esas dos tensiones se comunican directamente por medio de una relación de transformación, ¿sí? Medio de una relación de transformación. Yo lo voy a colocar aquí N1 sobre N2, ¿sí? Y esa relación de transformación, pues por ahora voy a definirlo, es una forma de definirlo, no es que esa es la forma general que la que vamos a dar. Dice que esa relación de transformación lo que me está diciendo es que existe un número, hay un número que se puede relacionar desde el punto de vista del número de vueltas, ¿sí? O que en el aspecto constructivo vamos a mirar un poco mejor que eso, la relación de transformación. Ese número me permite relacionar directamente el valor de la tensión en los terminales de la máquina, los terminales del transformador. ¿Sí? Usted tiene la máquina y esos terminales de entrada o de salida como quiera, y se puede relacionar, usted conociendo la tensión en esta zona puede conocer directamente la tensión de acá, porque esas dos tensiones se hablan directamente por medio de la relación de transformación. En el caso de bobinas acopladas magnéticamente, que no existe este tema del acople perfecto, si usted quiere conocer estas dos tensiones, pues se debería hacer análisis de circuito. Pero gracias a esto del acople perfecto, la idea del transformador, es que usted las relaciona directamente, ¿no? Y no solamente las tensiones, sino que también puede relacionar directamente las corrientes, ¿sí? También puede relacionar directamente las corrientes. Solo que la relación de corrientes se comporta al contrario que la relación de tensión. ¿Qué quiere decir que se relaciona al contrario? Pues quiere decir que si, por ejemplo, si la tensión en 1 es más grande que la tensión en 2, entonces la corriente en 1 es más pequeña que la corriente en 2. Pero esto, digamos, que es lo que mencionamos desde el punto de vista ideal, y la relación de transformación A, pues nosotros no la vamos a mirar de esta forma, que vamos a mirar de una manera un poco más intuitiva, y que en el contexto de algunos problemas de transformador ideal, usted habla de una relación de dos números, 2 a 3, por ejemplo, ustedes decían 1 a 2 o 2 a 3, pero eso simplemente es la relación de transformación, pero desde el punto de vista para entender eso, la relación de transformación. Realmente nosotros no vamos a ver eso como dos números cualquiera, ¿sí? Sino que la relación de transformación va a hacer referencia a los niveles de tensión de operación de la máquina, ¿sí? A los niveles de tensión de operación, es decir, que cada devanado pues, va a tener una tensión a la cual está diseñado, a la cual está diseñado. Un ejemplo, podríamos hablar de un transformador de distribución monofásico. Un ejemplo, podríamos hablar de un transformador que puede ser 6900, 120, un ejemplo. O 120, 240, voy a colocar muy bien 240. ¿Listo? Esa relación de transformación que me está diciendo, que en este devanado, el devanado de la izquierda, que la vamos a llamar la zona de alta, y esa es la zona de baja, y cómo sabemos que es zona de alta y zona de baja, porque, y esa van a ser las siglas que vamos a utilizar, o la nomenclatura, porque pues entre los dos, ¿quién es el que tiene la mayor tensión? El del 6900. El nivel de tensión lo va a imponer siempre, lo va a imponer, pero el lado de alta y el lado baja la imponer, pues el lado que tiene mayor tensión. Si usted ve entre las dos tensiones, ve que se tensión más grande que la de acá, pues sí, esa es la zona de alta y esta es la zona de baja, ¿sí? Zona de alta y zona de baja. Y adicionalmente, pues no solamente hablamos de los niveles de tensión, sino que también hablamos de otros aspectos constructivos, sino que es la potencia nominal, la potencia a la que está diseñada, por ejemplo, 10 kVA, ¿sí? Que ya empezamos a hablar ya no hablamos del transformador como si fuera una máquina ideal, como un circuito ideal, como que es esa relación, y se ve un número, y ese número, pues lo que está diciendo, es que B1 y B2 hablan por medio de un número, pero ese número, pues si usted lo mira así, es como si fuera, se puede meter toda la atención que se coloca acá, que al otro lado, pues va a responder en función de la ecuación, pero eso sí, habláramos de un circuito ideal. Ya nosotros en el contexto, ya de la máquina, ya en un contexto más real, nosotros ya vamos a ver eso como un número, porque pues usted, esto de acá que le está diciendo, listo, 6940, esa es la relación de transformación, pero esa relación de transformación está en función de los niveles de tensión de operación, es decir, que si este ganado se le mete
10.000 volts, por ejemplo, y está diseñado para hacer 1900, pues daña la máquina, quema la máquina, la avería, ¿sí? Tiene que hay una tensión en la cual, pues, él va a soportar máximo, ¿no? Porque es su construcción, lo mismo acá, 240. No quiere decir que entonces, no, que si mi de ahora es de 1900 y está a 1800, está mal, no, simplemente es una tensión menor de la de acá, ¿sí? Una tensión menor que la de acá, pero pues ya es diferente que usted opera en un nivel de tensión superior. También lo que se busca, pues si el transformador está diseñado a esos niveles de tensión, pues que trate de operar a lo que fue construido, ¿no? No es que usted mandó a diseñar un transformador con esos niveles de tensión y nunca utiliza el nivel de tensión de 240, siempre está en 150, entonces como que para qué necesita un transformador de 240 si está llegando a este valor de acá, ¿sí? Ya en contexto real, ¿sí? Contexto real, ¿sí? Pero no quiere decir que siempre que usted tenga 6.940, quiere decir que para cualquier valor de tensión que yo coloque acá siempre va a tener 240, ¿no? Esa es la relación de transformación que me permite comunicarlo. Por ejemplo, si este transformador, voy a traerme esto acá, Profe, una pregunta. ¿sí? ¿Puede haber casos de que el voltaje de alta sea menor al de baja? Sí, No, tal no cual. tiene sentido, eso no tiene ¿No? ningún sentido porque ese es el término, es clasificación de alta o de baja. Y así la construcción está diseñada para que sea así, ¿sí? Sí, Porque sí. la alta que tiene más espiras siempre va a tener mayor número de tensión acá inducida. Entonces, no, por eso el término alto, ¿sí? Entonces, si usted dice, tengo un transformador de 6.900, 240, que es la relación de transformación, y usted sabe que aquí hay un nivel de tensión, se dice, por ejemplo, aquí tiene 6.800 volts, ¿cuánto será la tensión hacia el otro lado? Entonces, lo que dice la relación de transformación es que estas dos tensiones se van a hablar, la tensión de los dos extremos se van a hablar. ¿Qué quiere decir eso? Que la tensión de acá es una función del otro extremo, ¿sí? Es decir, que la tensión de acá va a ser una función de 6.800. Y usted dice lo siguiente, bueno, esa es la zona de alta y esa es la zona de baja, ¿sí? En algunos textos tratan de definir relación de transformación y luego como hacer un despeje. La verdad, de esa forma, pues, me parece que es más intuitivo hacer lo siguiente. Usted dice lo siguiente, usted sabe que esa tensión de acá y esa tensión de acá se van a hablar. Y esa es una función de esta o esa es una función de la otra. Y entonces, ¿cómo calculo yo esa función, perdón, esa tensión? En función de esto, yo sé que esa tensión iría por la relación de transformación. Y la relación de transformación es una división. Entonces usted dice, ¿y cuál es la división? La división usted la bota a partir de esa relación de transformación que está acá. Pero usted puede, no quiere decir que está siempre obligado a dividirse en 1900 o 240, no. Entonces usted mira lo siguiente. Aquí, en el numerador, va siempre la tensión de la zona en la que se está parado. Entonces dice, yo estoy en baja. Yo estoy en la zona de baja, entonces arriba tiene que ir la tensión más baja, 240, y de abajo pues iría la otra, 6.900. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces mi tensión en el otro extremo, ¿sí? Mi tensión en el otro extremo, pues sería los 6.800 por los 240 sobre 6.900 es aproximadamente, creo que es 236.52 amperes. Y ese resultado tiene todo el sentido porque pues si usted mira el lado de alta y el lado, ¿yo qué esperaría? Pues el lado de alta, pues esta tensión de acá siempre tenga que ser más grande que la de abajo. O viceversa, si aquí hubiera tenido una tensión, yo esperaría que esa más grande, ¿sí? Yo esperaría que esa fuera más grande, ¿sí? Entonces, no quiere decir que siempre que yo ingrese, si yo ingreso 6.900, yo sé que el otro van a ser 240. Pero si yo ingreso una tensión menor de 6.900, no quiere decir que aquí siempre van a salir 240. No, la relación de transformación me permite calcular calcular la tensión de un terminal a otro terminal, pero también pues me dice los límites de operación. Y si, por ejemplo, ese transformador estuviera transportando una corriente de 10 amperes acá, al otro lado, ¿cuánto sería esa corriente? Igual y juega, la corriente, así como la tensión, la corriente, la relación de transformación también, esas se hablan, ¿sí? Esas también se hablan. O sea, las corrientes también se hablan por medio de la misma relación de transformación, pero hacen la relación inversa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente. Yo sé que esta corriente de acá, yo sé que la corriente de acá es función de 10 amperes, es decir, es 10. Pero, y ahora, y esa corriente la calculo en función de esta por medio de la relación de transformación. Pero la lógica es inversa, es decir, yo estoy en el lado de alta, ahora estoy en el lado de baja, ¿sí? Yo estoy en el lado de baja, pero la corriente, recuerden que miren que aquí la relación que es inversa me está diciendo lo siguiente.
En el lado de alta, pues la tensión es más grande que en el lado baja, pero la corriente es más grande en el lado baja que en el lado de alta. Entonces, por ende, la relación de transformación pues, dice, sí, es corriente, es en el lado de baja, pues entonces aquí arriba iría a la de alta. Claro. Y eso divide entre 240. Y eso me estaría dando que la corriente en la otra zona sería pues 1900, pero 240, y eso por 10 sería aproximadamente 287. Bueno, aquí me equivoqué en las unidades, que era volts, y aquí sería 287,5 amperes. 5 amperes. Es de esa manera más intuitiva para usted empezar a manipular la relación de transformación. Otro ejemplo es que usted pudiese tener un transformador, no sé, 220, 440 volts, ¿sí? De 220, 440 volts, ¿sí? Las dos unidades están en volts, ¿sí? Las dos unidades están en volts. Y por ejemplo, ahora yo conecto en la zona de baja una tensión de 200 volts. 200 volts. ¿Cuánto es la tensión que va a tener en otros terminales de la máquina? ¿Cuánto es la tensión? ¿Qué interno a esto están las dos bobinas? ¿Sí? ¿Qué hay interno a esto están las dos bobinas? Solo que aquí lo hacemos en conexión sustractiva. También pueden haber transformado en conexión aditiva, solo que cambia es el desfase, pero las magnitudes no cambian. ¿Sí? Entonces, la tensión de aquí, ¿a qué corresponde? Entonces ya sabemos que la tensión de acá, ya sabemos que la tensión de esta zona y la de esta zona, y empezamos a identificar cosas. Primero, entre 220 y 440, 440 es la tensión más grande. Entonces quiere decir que esa es la zona de alta y esa debería ser la zona de baja. La zona de alta y la zona de baja. Y yo sé que esa tensión de acá es función de esa, de 200, es 200, por la relación de transformación. Por la relación de transformación. O viceversa. Yo sé que, por ejemplo, esa tensión es función de esta, como esta es función de esta. Y la relación de transformación, ¿cuál voy a utilizar? Recuerde que la saco a partir de esos dos números. No siempre esos dos números quiere decir que es la división, ¿no? Esos números pueden ser, simplemente denotan los niveles de tensión y si la zona alta, la zona baja. ¿Sí? Entonces se dice, bueno, esa tensión, estoy en alta. Entonces, como estoy en alta, entonces va el número más grande acá entre los dos, que sería 440 y entre 220. Entonces me resulta que aquí la tensión quiere ser 400 volts. Pues libera, ¿no? Que no siempre quiere decir que si aquí coloco 220, 440, siempre va a tener 440. Si aquí alimento con cualquier tensión, aquí siempre va a salir 440, no. Ese 220, 440 es los niveles nominales de tensión a lo que él está construido, ya que si usted le mete 350 volts a una zona de 220, pues avería la máquina. O sea, va a soportar, usted mete los 300 volts, o por ejemplo, ya hacemos una relación de 2 acá, ¿sí? Como el doble. No, que si yo meto aquí 400 volts, a la otra van a ser 800. Empieza a botar los 800, pero ya esa tensión es tan grande que la máquina no la soporta y pues avería la máquina, la daña, ¿sí? La quema. Y ahora si yo ingreso aquí una corriente, voy a colocar una corriente no sé, de 2 amperes. Entonces la corriente al otro extremo, ¿cuánto sería? Entonces yo sé que esa corriente es en función de esto. Y va a ser eso por medio de la relación de transformación. Y la corriente es la lógica inversa. Entonces miren que yo estoy aquí voy a calcular la corriente en el lado alto. En el lado alta. Entonces recuerden que en el lado alta la corriente es más pequeña. ¿Sí? La corriente es más pequeña. Entonces la relación va al contrario. Entonces, como estoy en corriente y estoy en el lado alta, entonces estoy en la tensión del contrario. 220 viene entre 440. Por lo cual me resulta que la corriente en ese otro terminal pues, debería ser 1 ampere. 1 ampere. Entonces imagínense que aquí tiene, pues digamos que ese es un ejemplo desde el punto de vista aprender a manipular la relación de transformación, pero no es algo que pues, no es un caso tan práctico. Sí se puede presentar el que usted tiene un transformador y luego en cascada en otro, pero ya se habla en un contexto de transmisión, ¿sí? O también incluso distribución, ¿sí? Y que estén conectados por línea. Simplemente ese ejercicio acá está pensado en manipular relaciones de transformación. Entonces, por ejemplo, usted tiene acá, en el que aquí sería un transformador con relaciones de tensión 100 a 1000, o bueno, 100 a 1100, y aquí estaríamos 1000 a 230. Las dos tensiones en volts, ¿sí? Las dos tensiones en volts, las dos tensiones en volts.
Y usted, por ejemplo, alimenta acá a una tensión de 90 volts y se quiere saber la tensión que hay acá. Y se quiere saber la tensión que hay acá. Y adicionalmente, sabe que en esa zona de acá circula una corriente de 1 ampere y quiere conocer la corriente que circula por acá y la corriente que circula por acá. Usted quiere saber esas corrientes. Entonces empecemos por la tensión. Empecemos por la tensión. Ustedes miren que aquí estoy encerrando los transformadores, es decir, en ese recuadro lo que estoy encerrando es cualquier bobina, o sea, ese es un transformador, llamar ese el transformador 1 y ese sería el transformador 2, ¿sí? El transformador 1 es el que hace que la tensión entre este terminal, voy a colocarlo acá, o más bien voy a dejar como un código de color de cada transformador, quiere decir que las tensiones de los devanados de este transformador, estas dos tensiones se hablan, ¿sí? Solamente la tensión entre esta bobina y la tensión de esa bobina se hablan entre ellos. ¿Y cómo se hablan? Por medio de la relación de transformación, ¿sí? Por medio de la relación de transformación. Entonces quiere decir que a partir de esa relación de transformación, yo puedo saber que la tensión de acá está en función de la de acá. ¿Y cómo es la función? Entonces digo que es 90. Yo sé que esa tensión está en función de 90, bueno, 90, y la relación de transformación. Y la relación de transformación, ¿cuál voy a utilizar? ¿Cómo la voy a utilizar? Entonces, miren, aquí voy a identificar dos cosas. Aquí estoy en baja y aquí estoy en alta. ¿Listo? Entonces, la relación, entonces listo, estoy en la zona de alta, entonces por ende la tensión de aquí que esperaría sería más grande que la acá. Entonces, como estoy en zona alta, la relación de división. ¿Quién varía? Pues el número más grande de los dos. Entonces sería 100 sobre 100, por lo cual esa tensión de acá resulta siendo, ¿sí? Si hacemos el cálculo, eso resultaría siendo 90 por 1100 sobre 100, entonces aproximadamente sería 990 volts, ¿sí? 990 volts. Y queda la casualidad que esos 990 volts es la misma tensión que vemos acá, ¿sí? Por el circuito, son la misma que está acá. ¿Y qué sucede con eso? Ah, ¿qué sucede? Que esta tensión de 990 volts es la misma que está en este devanado. Entonces ahí lo que sucede es que esta tensión, este devanado es del transformador número 2 y ese transformador número 2 ¿qué está haciendo? Pues hace que la tensión de esta zona y la tensión de esta bobina se hablen entre ellas gracias a la relación de transformación. Entonces, por ende, yo puedo conocer la tensión de acá directamente por esa tensión de acá. ¿Cómo es la tensión? Entonces sería 990 por la relación de transformación. Y primero identifico, bueno, esa es la zona de alta y esa es la zona de baja. Entonces quiere decir, ¿por qué? Porque es la tensión más alta de la zona de alta. Quiere decir que esa tensión de acá es en función de esa por medio de la relación de transformación. ¿Y dónde estoy calculando la tensión en baja? Entonces aquí arriba va el número más pequeño, que sería 230. Y es más grande que sería 1000. Entonces, en conclusión, esa tensión de acá, esa tensión de acá resulta siendo, bueno, 290 por 230 sobre 1000, que sería aproximadamente 227.7 volts. ¿Qué quiere decir ese resultado? Pues esa es la tensión. Esa tensión tendría que ser más pequeña que la acá. Entonces, miren que la tensión de 90 no es la tensión de ese extremo, sí, del otro extremo, que va a pintar aquí en esos terminales verdes. La tensión entre los terminales no la puedo calcular directamente de esa, ¿no? ¿Por qué? Porque este devanado no se habla directamente con este, ¿sí? Este se habla con este porque están encerrados en lo que está encerrado, ¿no? Las bobinas que se hablan directamente con la relación de transformación las que tengo aquí encerradas, porque es el transformador, sino que aquí se conecta en cascada otro transformador. Y esta bobina es con esa la que se habla, que están encerradas. Entonces, por eso yo no puedo, a partir de 90 rápidamente saber cuánto la tensión de acá. Primero esa tensión me la trae para acá y gracias a traerla para acá, sé que coincide con la tensión de ese otro lado y calcula el otro extremo, ¿sí? Calcula el otro extremo. Y así calcula el otro extremo. Entonces, por ejemplo, la corriente acá. Yo sé que la corriente acá es función de esta, sería 1 por la relación de transformación. ¿Y cómo manipula la relación de transformación? Recuerde que la corriente es lo contrario. Y eso quiere decir que, bueno, estoy en baja, quiere decir que la corriente es al contrario, sería más grande. Entonces sería la más grande, 1100 sobre 100. Entonces, por ende, ese 1100 pero sobre 100 por 1, es de 1100, sobre 100 por 1 me estaría dando que la corriente por acá sería entonces 8 amperes, y esta de acá también es función de esta. Y yo cómo sé que es función de esta y no de esta, porque es que las corrientes que salen son las corrientes que circulan en cada bobina. ¿Cuál es la corriente que circula por esa bobina? Esta. ¿Y cuál es la corriente que circula por esa bobina? La de acá. Entonces yo sé que esa es función de 1.
No es función de la de 11 amperes, ¿por qué? Porque es que la corriente de este bobinado solo se habla con esta. Y la de esta se habla con esta. Esta no se habla con esta. Entonces aquí sería la corriente por la relación de transformación. Y miro, ¿dónde soy? ¿Dónde va a calcular la corriente? Ah, estoy en la zona baja. Entonces, se contrae la corriente, ¿no? Entonces sería por mí y entre 230, por lo cual, pues, le estaría diciéndose acá que aquí va a circular una corriente, ¿sí? De 1, pues, pues por 1000, sobre 230, que sería más o menos 4.35 amperes. 4.35 amperes. Y ya de esta manera, pues, hacemos este ejemplo de manera de aprender a manipular la relación de transformación. Bueno, entonces ahora sí vamos a retomar al modelo real del transformador. ¿Cómo así el modelo real? Aquí hasta el momento solamente hemos hablado del modelo ideal. Estaríamos ignorando muchos efectos que no estamos teniendo en cuenta. Y entonces del modelo real, ¿qué sucede con el modelo real? Es que el modelo real usted va a tener en cuenta lo siguiente. O sea, va a empezar a agregar los siguientes efectos. Primero, pues esta bobina de acá, pues tiene una resistencia. ¿Sí? Tiene una resistencia. Vamos a hablar de la resistencia del devanado o de la bobina. O sea, vamos a empezar a agregar la resistencia en el devanado, ¿sí? El flujo que, por ejemplo, si yo estoy viniendo con una fuente de alimentación, el flujo que yo voy a transportar por esta bobina, no todo va a llegar acá. Va a haber unas pequeñas líneas de flujo que se van a perder acá, que se llama una dispersión. Entonces, el flujo de dispersión también lo vamos a modelar ahí. Y respecto al núcleo, ¿sí? Respecto al núcleo, al circuito magnético, pues vamos a modelar las pérdidas por histéresis y las pérdidas de, o cualquiera el circuito, que básicamente ahí lo que vamos a tratar de modelar a partir del núcleo son las pérdidas y el circuito de magnetización. Es decir, el del núcleo vamos a hablar las pérdidas de potencia, que básicamente se modelan por medio de una resistencia, y no todo y el flujo que se dispersa. Hay otra parte que haría aquí en la bobina azul. Es decir, pues que básicamente lo que vamos a empezar a mirar es lo siguiente, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta todos esos parámetros, ¿sí? Todos estos parámetros. Entonces empezamos acá. Entonces, aquí hago una pequeña representación. ¿Y aquí qué está sucediendo? Aquí se alimentó el transformador en esta zona, hubo una tensión de alimentación y aquí una tensión de salida. Puede ser que se alimentó en azul o puede ser que se alimentó en verde. Usted recuerda que la máquina no está usted sujeto a que no, que yo siempre tengo que alimentar en una zona, o sea, solamente tengo que alimentar en la zona alta, en la zona baja, o lo puedo, el bajo o alta, cualquiera de los dos le va a funcionar. Solo que algunos transformadores están diseñados, pues, o están construidos para siempre estar alimentados de cierta manera. Es decir, usted recuerde lo siguiente, usted va a tener una nomenclatura que es primario. Primario quiere decir que es donde va la fuente. Y secundario, que hace referencia donde va la carga o la alimentación, ¿sí? Pero no quiere decir que primario siempre es alta o secundario sea baja siempre, ¿no? Usted, por ejemplo, puede hablar de un contexto elevador, un transformador elevador. Un ejemplo donde usted lo ve aquí, generación, ¿sí? Que la fuente de generación está a nivel de tensión, se la eleva a niveles de tensión de 110, 220 para transporte de energía. ¿Y eso qué quiere decir el elevador? Que pues la fuente estaría en baja, ¿cierto? Y digamos que se va a transportar la energía por el lado de alto, ¿sí? Y si usted, por ejemplo, habla en contexto de reductor, por ejemplo, un transformador de distribución, el que usted ve en cualquier esquina de la ciudad, aquí digamos que es para distribución, ¿sí? Usualmente, pues usted dice que la fuente, la alimentación viene del lado alto de la red de transmisión y la carga en el lado bajo, que es usted, el usuario, los apartamentos, un hospital, lo que usted quiera. Entonces, digamos que no siempre quiere decir que la carga, que primario sea siempre una zona, ¿sí? No necesariamente primario está obligado a decir que siempre se alimenta por alta. No, primario y secundario donde es la fuente. Entonces, dependiendo, no, en el contexto elevador, la fuente siempre está en baja y el transporte de energía hacia alta, la carga, la alimentación o el reductor, ¿sí?
digamos que hay algunos transformadores, pero no quiere decir que un transformador elevador no pueda operar como un reductor, solo que pues digamos que la idea de algunas máquinas que sean construidas o sean diseñadas para un uso específico, ¿sí? Por ejemplo, transformar distribuciones para que de la red de transmisión venga a los usuarios, entonces siempre estás hablando de un transformador reductor, o un elevador es para transporte de energía, de la fuente de alimentación, hidráulica o térmica, se transporta a la línea de transmisión, entonces se está hablando siempre, la idea es que usted le ve, para hacer el transporte de energía, lo haga a un nivel de tensión más grande. Ah, no, que la fuente tiene una tensión de 20 kilovolts, entonces la transmisión sería 110, 220, 500 kilovolts dependiendo de la distancia. Entonces la idea es que usted le dé esos niveles de tensión ¿para qué? Para hacer transporte y disminuir pérdidas de potencia. Pero no quiere decir que un transformador, ah, no, entonces, si un transformador reductor siempre tengo que alimentar por acá, no lo puedo alimentar por otro lado. Sí, pero pues digamos que la máquina usted la puede alimentar a cualquiera de los dos lados, solo que el contexto es para otro punto de vista, ¿sí? El contexto es que usted pues alimente siempre por una sola zona. Ahora transformadores que el flujo de potencia es bidireccional, ¿sí? Que digamos que del punto de vista del reductor está pensando que viene pues que el flujo de potencia va siempre en una sola dirección. Es decir, de la fuente a la carga, fuente a la carga. Pero hay transformadores en un sistema eléctrico, una subestación entre ciudades, que pues el flujo va viajando dependiendo pues de las horas del día, ¿sí? Entonces aquí tengo una alimentación, y esa alimentación pues va a provocar que exista una corriente, y esa corriente pues produce un flujo, y ese flujo induce tensión acá, y por esa tensión inducida va a empezar a aparecer una corriente, entonces hay un flujo entre los dos, hay un flujo entre los dos, ¿sí? Hay un flujo entre los dos, pero entonces ese es el flujo efectivo y ese es el flujo de dispersión de esta bobina, el flujo de dispersión de esta bobina. Ese flujo, quiere decir que el flujo total de cualquiera de las bobinas, ¿sí? El flujo, pues usted lo ve como el flujo de una bobina, pues usted lo ve como siempre el flujo que va a transportar en el núcleo, ¿sí? El flujo que va en el núcleo y el que se pierde, el de dispersión. Entonces el flujo que produce la bobina uno, pues uno que se va a dispersar y otro que se va por el núcleo. Y eso misma es, pues, esta bobina pues tienen una resistencia. Y aquí habría una inducción. Entonces digamos que esa suma de dos flujos lo puede ver como si fueran dos inductancias en serie. Dos inductancias en serie. ¿Sí? Básicamente son dos inductancias en serie. Esa inductancia es la que va aquí en la parte del arrollamiento, esa es el núcleo que representa aquí el arrollamiento, que es la que va a ver la inducción, ¿sí? En la que usted básicamente está molando el transformador. Y esta pues es una que está, y es mejor dicho, el flujo de esta acá, el núcleo es la que hace que sale con la bobina verde, ¿sí? Ese flujo del núcleo es la que hace que la bobina azul hable con la verde. Pero este flujo, ¿por qué no habla con la verde? Porque es que ese flujo no toca la bobina verde. Entonces digamos que es una inductancia que no se habla con esto. Entonces, eso hasta ahí, ¿qué vamos a modelar hasta ahí? Hasta ahí, ¿qué tenemos? Hasta ahí tenemos el siguiente modelo de circuito. Hasta ahí tenemos el siguiente modelo de circuito. En el cual lo que yo les decía, esta bobina acá que tiene este punto es la bobina donde está la relación de transformación, ¿sí? Esas dos son las que tienen la relación de transformación. Voy a llamar esto N1. Bueno, aquí donde está la relación de transformación, que es la que yo estoy aquí sombreando en este color, ¿sí? Aquí en la zona, todavía se sigue hablando de la zona como ideal, ¿sí? La zona ideal que es donde aquí está la relación de transformación, N1 sobre N2. Y esa inductancia que es la dispersión, sería la dispersión de esta. Voy a llamar esto, eso sería la inductancia y dispersión, y aquí sería pues la inductancia y dispersión de la bobina número 2, de la bobina número 1 la bobina número 2, y eso sería la resistencia de la bobina número 1 y la resistencia de la bobina número 2. Hasta ahí estamos modelando la dispersión, pero ahora falta el núcleo, el núcleo. ¿Y qué es lo que hace falta del núcleo? Entonces en el núcleo lo que no hace falta, esto de aquí es el efecto de inducción, eso aquí es el efecto de inducción, pero ahora no hace falta el modelo de la bobina acoplada magnéticamente. Sí, el modelo de la bobina acoplada magnéticamente. Es decir, que la rama paralela, la rama magnetización que está mostrando usted, las pérdidas en el núcleo y la reactancia de magnetización. ¿Sí? Y la reactancia de magnetización. Entonces acá, al final el modelo, lo que le vamos a agregar, al final del modelo, lo que nosotros vamos a agregar a continuación es lo siguiente. Miren que ahora vamos a agregar al modelo, finalmente, una rama en paralelo, ¿sí? Una rama en paralelo. Y esa rama en paralelo, ¿qué es lo que estamos modelando? Eso acá sería la resistencia en el núcleo, que está modelando las pérdidas magnéticas, y esta es la reactancia de magnetización. Y esa es la reactancia de magnetización, ¿sí?
es la que produce la fuerza magnetomotriz y esa fuerza magnetomotriz es la que hace viajar eso en el flujo. Y esas dos bobinas, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esa bobina y esas dos bobinas? Eso de aquí está representando el flujo, la magnetización que hace que aparezcan estos, ¿sí? Y esto de acá está representando la inducción, la clase de transformación. Pero uno dice, pero ¿por qué modeló una sola, por qué solo modeló un circuito paralelo? ¿Por qué no? Y ya ustedes recordarán en su estudio de la gama paralelo, ¿sí? De dónde que nace este modelo. No se menciona anteriormente que por qué este modelo, ¿no? Pero ¿por qué esa rama paralelo, que es la rama de magnetización, solo lo coloca acá? ¿Por qué no lo coloca acá? Porque es que el núcleo es único para los dos. El núcleo es único para los dos. ¿Y dónde lo ubica? Si usted recuerda el modelo de la bobina, el modelo de la bobina con núcleo de hierro es esto mismo, pero sin esta bobina verde. Entonces, digamos que estaría ignorando esta parte, eso de acá, solamente quedaría esa zona de acá, ¿sí? Esta zona de acá, esta zona de acá. Y usted la puede colocar tanto acá, en paralelo a la tensión, digamos, a la bobina del transformador, o en paralelo a eso. Cualquiera de las dos zonas da lo mismo, no importa dónde se lo ubique, pero no es necesario que usted dibuje dos. ¿Por qué? Porque el núcleo es único. El núcleo es único. Usualmente suelen representarla más o colocarla en la zona donde está la fuente. ¿Por qué? Porque para que aparezcan esos efectos de magnetización, esto es, digamos que la resistencia es algo propio que va de la bobina, ¿sí? Es algo propio de la bobina. Pero entonces, para que exista, por ejemplo, esa reactancia de magnetización, y para que exista esta rama paralelo, y para que exista, digamos, la inducción, pues el circuito magnético tiene que ser alimentado, o sea, tiene que haber una fuente de alimentación alterna. Lo contrario, ¿por qué? Porque es que la fuente alterna provoca que existan las pérdidas de histeresis, esas pérdidas de Foucault va a existir inducción. Entonces, digamos que eso de acá, sobre todo lo suelen modelar cerca o en la zona de la fuente. ¿Por qué? Porque aquí puede colocar la fuente y aquí la carga, o viceversa, aquí puede colocar la fuente y aquí la carga. Entonces uno usualmente, pero da igual donde usted lo ubique, da igual que usted lo ubique, paralelo a eso, ¿sí? Da igual donde usted lo ubique, pero para más, para menos, lo que aquí interesa mirar es que si usted trata de ubicar siempre esto en la zona de alimentación. Entonces, esto al final de cuentas, ¿sí? Eso que saca es todo el transformador, ¿sí? Esto de aquí es todo el transformador. Aquí, digamos, no lo encerré tanto. Pero entonces, esto que está aquí, ahora, encerradito en este recuadro gris, es todo el transformador. Es decir, lo que está aquí en este modelo, antes internamente usted queda en el modelo, que usted llega allá y se encuentra un H1, un H2, si usted va y mira, ¿no? Usted mira en una máquina, un laboratorio, los terminales de la máquina, y usted solamente ve dos terminales, ¿sí? Un H1, un H2, aquí un H2 hace referencia al alta y baja, pero ¿qué es lo que hay por dentro? Pues bueno, desde el punto de vista del modelo de circuito, ¿no? El modelo de circuito, ya no son solo estas dos bobinas, sino que ahora está todo eso que está acá, ¿sí? Sino que ahora está todo eso que está acá, ¿sí? Sino que ahora está todo eso que está acá, todo eso que está acá, ¿sí? Ya dentro de la cajita no son solamente estas dos bobinas, sino que dentro de la cajita es todo esto que está acá, todo esto que está acá. Y eso de acá ya sería el modelo real del transformador, ¿sí? Ese sería el modelo real del transformador. Claro, ese modelo real que está indicando usted y cuál es la diferencia del modelo ideal, ¿sí? Si usted habla de un modelo ideal, si usted habla de un modelo ideal que se empieza viendo esta bobina acá, ¿sí? Si usted está hablando de un modelo ideal, ese modelo ideal, ¿qué le quiere decir usted? Que, por ejemplo, del punto de vista de la potencia, que si usted aquí ingresa una potencia, no sé, voy a colocar aquí el valor 10 kilowatts, la salida será 10 kilowatts. Recuerde que el transformador, el circuito magnético es un intermedio, es un transporte de energía, es básicamente el intermedio, ¿sí? El intermedio, solo que usted transporta esa misma potencia cambiando niveles de tensión, o sea, la potencia que entra es la que sale, desde el punto de vista de un trabajo o transformador ideal, ¿sí? Pero en el caso del transformador real, que es todo ese circuito que está acá, claro, aquí aquí hay varios efectos. Y los efectos son los siguientes. Bueno, se dice, bueno, ejemplo, 220, 440, ejemplo. Es decir, que si usted, por ejemplo, mete aquí 220, aquí van a salir 440, ¿sí? Pero cuando ya usted tiene en cuenta todo ese circuito de aquí, van a empezar a aparecer cosas como esta. Y usted dice, bueno, ¿usted en qué ingresa? Usted aquí ingresa 10 kilowatts, y la idea es que aquí la máquina, eso es el circuito magnético, sea el intermedio. Entonces el intermedio, pues usted dice lo siguiente,
Esas impedancias de aquí, esas impedancias serie, que están en serie a la entrada y a la salida, ¿sí? Que es la resistencia del devanado y la dispersión, la idea es que esa reactancia o esa impedancia sea un valor sea un valor pequeño. Ideal que fuera un cable ideal, que fuera en cero. No es que, por ejemplo, la reactancia de dispersión sea muy alta. Si la reactancia de dispersión sea alta, quiere decir que pues casi todo el flujo que genera la bobina azul, las líneas de campo, pues no van a viajar por el medio, sino que se van a perder aquí en el medio. ¿Sí? Se van a perder aquí en el que, aquí va a quedar dando vueltas acá, no llegan al otro lado. ¿Sí? Porque no tiene ningún sentido. Entonces, porque eso quiere decir que esa impedancia es muy alta, lo mismo para ambos devanados. Y que entonces la idea es que la corriente, si usted se da cuenta, la idea es que aquí entre, por ejemplo, si la dirección de la potencia viene en sentido izquierda-derecha, si aquí hay una corriente, la corriente aquí de salida, pues no es que se trate igual a esa, sino que, por ejemplo, si aquí hay una relación de transformación, por ejemplo, si aquí hay una relación de transformación, si usted dice una relación de transformación, no, que si aquí voy a decir algo en particular, ¿sí? 10 a 20 amperes. No, perdón, aquí debería ser al revés. 20 a 10 amperes. Voy a decir un ejemplo acá. Pues si usted ingresa aquí los 20 amperes, aquí van a salir los 10, ¿sí? Entre los 20 y los 10, suponiendo 20 y 10 desde el punto de vista ideal, ¿sí? Pero entonces en corrientes, la idea es que esta corriente trate de llegar acá, ¿no? Mejor dicho, la idea es que esta corriente pues se venga la mayoría por acá, no se pierda por acá. Entonces la idea es que esta rama paralelo sea esa impedancia, esa resistencia y esa reactancia sean valores muy grandes, sean valores muy altos. No que sean valores pequeños. ¿Por qué valores muy grandes? Porque entre más grande es esa impedancia que esa corriente de acá, que es la corriente de las dos y la corriente del núcleo, bueno, la corriente que pasa por esos dos, ¿sí? La idea es que esa corriente sea lo más despreciable posible. Algunos contextos, inclusive estas pérdidas son tan pequeñas, que pues ese circuito usted lo puede ignorar, no puede ver como un circuito abierto, ¿sí? Entonces la idea es que esto de acá, que pues no se venga la corriente. La idea es que esa corriente aquí trate de parecerse lo mismo que esa. No, que si aquí son 9 amperes, pues aquí sean 8, 9, 8. No es que si vienen 9, por aquí van a salir 5. Entonces, aquí quiere decir que esa rama tiene bastantes pérdidas. Y entonces, y si la resistencia es muy grande, quiere decir que la corriente por acá va a ser muy pequeña. Entonces, la idea es que ¿quiénes tienen pérdidas de potencia activa? ¿Quiénes, si aquí entran 10 kilowatts, van a empezar a absorber potencia? Esa resistencia, esa resistencia, esa resistencia. Pero entonces, la idea es que esas pérdidas de potencia sean bajitas, ¿no? Que si aquí entran 10 kilowatts, por aquí empiecen saliendo, por ejemplo, 9.8 kilowatts, algo que no está tan mal. Algo que no está tan mal. No es que si usted mete 10 kilowatts, que van a salir 5 kilowatts, entonces la mitad de la potencia se la absorbe el transformador y se supone que el transformador es un intermedio, es como un cable. Pero un cable que tiene mucha resistencia no es práctico. Y del punto de vista de las tensiones, ¿qué sucede? El 220, 440. El problema es que desde el punto de vista de las tensiones va a ocurrir lo siguiente. Es que si aquí usted esperaría 440, aquí no van a ser 220, aquí ya no serían 220. ¿Por qué no va a ser 220? Porque si usted aquí coloca una tensión que es 440, para decir que aquí sean 220 es porque todo eso lo está ignorando, o sea, no existiría todo eso. Entonces, saber que aquí hay una caída, aquí hay una caída de tensión, aquí hay otra caída de tensión, y aquí una tensión. Y la tensión de acá sería diferente al valor nominal de 220. Sería un poquito más grande. ¿Por qué un poquito más grande? Porque pues tengo que vencer esas pérdidas de tensión acá, ¿sí? Tensión acá. Entonces, por ejemplo, si fuera ideal, ¿no? Si fuera ideal, pues aquí llegarían 440 y al otro lado son 220. Entonces, por ejemplo, aquí llegaría una tensión un poquito más grande, 441, por ejemplo. Un poquito más grande. Entonces, quiere decir que al otro lado se induce una tensión un poquito más grande de 220, ¿sí? Un poquito más grande de 220 y aquí y un poquito más grande. Entonces, por ejemplo, que aquí ya no es 220, sino 223 volts. Un ejemplo. Un ejemplo. La idea es que tampoco este valor se aleje mucho del original, ¿sí? La idea es que tampoco se aleje tanto, ¿sí? No es que si aquí 440 y aquí al otro lado 220, entonces le tengo que meter 250, pues eso me está diciendo que esa impedancia series son muy grandes, entonces es una mala cosa, una mala máquina, o también el desgaste. Que sea 223, no, 223 de 220, pues 3 volts no es tan grave que sean 3 volts por encima, ¿sí? No es tan grave, bueno, 3 volts tampoco es tan grave para el devanado, no es tan grande para el devanado, entonces digamos que un poquito más grande, 220. Lo ideal es que la diferencia de tensiones de 223 que 220, pues no está tan alto, ¿sí? Solo 3 volts. Ya sería diferente que no se va a tener acá
que usted ahora va a tener acá 220 en construcción, aquí van a seguir 250 o 300, para que usted necesite 440 aquí 300, con una relación de transformación de eso, oiga, esa diferencia definitivamente está muy mal. Y ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a mirar con este mismo circuito que lo tenemos acá. Si este transformador acá es de 220, 440, no quiere decir que si aquí conecto 440 quedan ahí ya 220. No. ¿Por qué? Porque la máquina no es ideal. Entonces, esa relación no quiere decir que si aquí yo tengo 20, ya la tensión del otro lado es 440. No. ¿Dónde realmente puedo aplicar la relación de transformación? ¿Dónde realmente la puedo aplicar? La puedo aplicar en esa zona que está sombreada, que se llama la zona ideal. Esa es la zona ideal. Si el transformador tiene especificaciones de construcción 220, 440 y un nivel de potencia, no quiere decir que porque aquí entran 440 al otro lado 220. Si la máquina fue ideal, tiene razón. Pero primero esa tensión es un poquito más grande que la acá porque aquí hay una impedancia cero. ¿Sí? Aquí estoy colocando algo amable, 441 volts. Puede ser un poco más grande. Pero entonces, estas dos tensiones, lo que está encerradito acá, es donde aquí yo puedo aplicar la relación. Sí, aquí yo puedo aplicar la relación de transformación. Entonces, la tensión aquí, pues sería los 441 multiplicado por, pues estoy en la zona baja, entonces sería 220 por el 440. Aquí es donde yo puedo aplicar la relación de transformación entre estas dos tensiones, es decir, entre esas dos bobinas. Y entre esas dos bobinas, ¿qué puedo aplicar de la relación de transformación? Puedo aplicarla entre estas dos tensiones, que inclusive voy a colocarla de color diferente, es decir, estas dos tensiones de aquí, que tienen terminales marrones, son las que usted puede hacer la relación de transformación, porque están en la zona ideal. Y esa corriente con esta corriente. No quiere decir que esa corriente de acá se habla con esta directamente, ¿no? Esa corriente y esta no se hablan directamente. ¿Cuáles son las corrientes que se hablan directamente de la relación de transformación? Esta con esta, esta con esta, esta con esta. ¿Y usted cómo tiene esta a partir de esto? Pues ya haciendo análisis de circuito, ¿no? Análisis de circuito. Aquí tendría que ser una corriente diferente. Y voy a colocar una ISO 1, aquí tendría un ISO 1'. Esa corriente. Pues la idea es que no sean tan diferentes. Si aquí son 9, aquí sea 8.88, ¿no? No es que aquí sean 9, aquí sean 3 amperes, o sea, eso se perdió por acá, ¿sí? Pero entonces esta corriente no la puede hacer hablar con esa directamente. Entonces, esta y esa no se hablan directamente, sino que está en la zona ideal. Entonces, finalmente, pues ya tenemos el modelo completo del transformador, ¿no? Ya aquí ya lo agregamos acá, ¿sí? Finalmente, pues ya tenemos el modelo de circuito real del transformador, ¿no? El modelo real, modelo final del transformador, ¿sí? En el cual, pues aquí estoy asumiendo una alimentación en la zona izquierda y carga en la zona derecha. Entonces, usted que la idea de con el transformador, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, sabiéndome esto, ¿qué estamos tratando de mostrar acá? ¿Sí? Pues que aquí en una zona, podría llamar primario. ¿Y cómo sé que es primario? Porque aquí va una fuente de alimentación. En esta zona primaria, usted conecta una fuente de alimentación, que es la que tenemos acá, esta misma que tenemos acá. Y por acá estaría circulando pues la corriente del primario, que es la que estamos viendo acá. Pero dentro de esto, ¿qué hay? Entonces miremos acá. Entonces aquí tendríamos ahora sí la resistencia pues, del devanado primario, ¿sí? La resistencia y la reactancia de dispersión del devanado primario, ¿sí? Luego viene la rama de magnetización que se puede colocar donde usted quiera, puede ser en la izquierda o en la derecha, pero usualmente se coloca al lado, donde se ubica donde está la alimentación. La resistencia del núcleo en el primario, la reactancia de magnetización en el primario, y aquí pues las corrientes respectivas, que sería la corriente del núcleo en el primario, la corriente de magnetización en el primario. Por acá viene una corriente, vamos a llamarlo la corriente aquí en la bobina prima, y por la relación de transformación aquí viene la otra que está acá, que sería la corriente I sub 2, que es la que está aquí en la carga, ¿sí? Que es la que saldría de esos terminales de acá cuando usted conecta al otro extremo del transformador, pues una carga. Una carga y aquí hay una tensión en la carga, que va a llamar la tensión del secundario, ¿sí? La tensión del secundario, ¿sí? Y aquí
Esto es la zona ideal, ¿sí? En la zona ideal es donde usted aplica la relación de transformación, solamente en ese. ¿Y cuál es la relación de transformación? Pues la tensión, voy a llamar eso la tensión nominal del primario y la tensión nominal del secundario, a lo que él está construido. Mire que esa relación de tensión es diferente. B sub 2 no necesariamente tiene que ser B sub 2. B sub 2 es la tensión de operación, la que la carga está operando. Que lo ideal es que, pues digamos, en un contexto, y si el transformador está diseñado, digamos que es lo que vamos a llamar la carga, lo usual es que B sub 2 es la tensión de operación de la carga, ¿no? La tensión de operación de la carga. Que lo usual es que este B sub 2 se asemeje a la tensión nominal de ese mismo devanado. No, que si el devanado de aquí es de 220, entonces aquí la tensión de la carga es 220. Por lo más cercano, o bueno, 220, que usted le asegure un usuario, usted le asegura un usuario, en ese caso que usted sea un usuario, un residencial, un edificio que sea, usted le asegura una tensión de operación. Y aquí, pues, ¿cuánto tiene que ser el valor de la fuente para que usted le asegure una tensión de alimentación? ¿Sí? Una tensión de alimentación. ¿Sí? ¿Cuánto es la tensión de alimentación para asegurar que una tensión es servida? Entonces, bueno, ¿no? Que si aquí, si esta tensión de aquí coincide con la nominal de operación, no, que si aquí, si la bobina es de 220, aquí 220, aquí no es 440, aquí hay una tensión más grande y es que pues, quizás todo es el modelo. ¿Sí? Y aquí entonces, falta hablar de la resistencia en el secundario y la reactancia. En el secundario, la impedancia de dispersión, ¿sí? La impedancia de dispersión, ¿sí? La impedancia de dispersión, ¿sí? Entonces, ya con ese modelo que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Ya con ese modelo con el que vamos a empezar a trabajar. Y acá, pues, estarían las relaciones el E sub 2, ¿sí? Voy a llamarlo aquí E sub 1, ese E sub 2 y E sub 1 son los que se pueden hablar directamente con esto, ¿sí? Son los que usted puede hablar directamente por esa relación de transformación, ¿sí? Es decir, que este E sub 1, como E sub 2, es el que puede hacer hablar por medio de esta transformación de su N1, de su N2, ¿sí? Que puede ser que esa se hablen entre ellos, o sea, que esa sea la misma tensión acá, pero no quiere decir que esa tensión, esa tensión de aquí coincide con el nominal, quiere decir que al otro lado va a ser la nominal, que hay unas pérdidas acá, hay una impedancia en el camino, ¿sí? Ese sería el modelo real del transformador, ¿sí? Ese sería el modelo real del transformador, ¿sí? El modelo real, ¿sí? Ya ese sería el modelo completo. No obstante, pues, también vamos a tener en cuenta que no se suele trabajar con el modelo así tal cual como se presenta acá, sino que nosotros vamos a hablar con el modelo referido, ¿sí? Con el modelo referido, ¿sí? Usted ya conoce esto del modelo referido y es que básicamente usted lo que va a hacer es referir, o lo que va a hacer es básicamente eliminar la zona del ideal y interpretar los dos circuitos. Usted va a referir lo que está en el secundario al primario y lo que está en el primario al secundario. Y al usted referir eso, pues básicamente el circuito que usted le va a quedar es que usted elimina el transformador, ¿cierto? Usted elimina el transformador, ¿sí? Usted interconecta estos dos, pero no es que los interconecte, no es que se interconectaran y ya, porque no es que físicamente eso se interconectar, lo que se está haciendo es tratar de modelar, ¿sí? ¿Sí? Tratar de modelar lo que está sucediendo, ¿sí? Lo que está sucediendo, o sea, tratar de modelar todo en un solo lado, saberlo todo en un solo circuito. Y eso realmente cómo se llega a ese modelo. Se deja este circuito, por ejemplo, si quiere referir digámoslo acá, vamos a referir primero al primario. ¿Qué es lo que quiere decir referir al primario? Todo lo que está en el primario, es decir, todo de bobina aquí hacia izquierda, va a quedar igualito. Dice, bueno, aquí quedaría el B1, si aquí se llama B1, aquí también se llama B1, si aquí se llama I1, aquí queda I1. Aquí todo eso sigue valiendo lo mismo, entonces aquí sería R1, JX1. Aquí va a quedar la resistencia en el núcleo, la reactancia de magnetización. Estas de aquí siguen siendo lo mismo, ¿no? Entonces quedaría C1 y su M1, ¿cierto? Aquí, en esta zona acá, habrían esa S1 y S2, ¿sí? S1 y S2, solamente estaría viendo S1, que es la que se mantiene, la otra quedó referida. Y acá tendríamos el referido, aquí tendríamos el referido. Entonces quiere decir que, por ejemplo, usted dice aquí R2 y JX2, pero ya no van a ser los mismos, ¿sí? Ya no van a ser los mismos. Aquí va a tener I sub 2, pero ahora todos estos valores van a quedar referidos al primario. ¿Y cómo se van a referir esos valores al primario? Entonces,
todo lo de acá lo vamos a hacer en función de la relación de tensión, ¿sí? Lo vamos a hacer en función de la relación de tensión, ¿sí? Todo eso lo vamos a traer en función de la relación de tensión, ¿sí? La relación de tensiones. Esto quiere decir que, básicamente, usted va a traer todo lo que está en el secundario, lo va a traer para el primario. Y gracias a esta relación, todo lo va a hacer en función de esa relación. Entonces, esa tensión, ¿cómo se la trae? Pues digamos que se está pasando el secundario al primario. Entonces, mire, a esto se la va a traer para acá, con medio de la relación de transformación. ¿Y cómo va a manipular la relación de transformación? Esa tensión de aquí la quiere ver como si estuviera en el primario. Como la quiere en el primario, entonces aquí va a ser el primario. Entonces va a ser de su N1 y aquí diría entre de su N2. ¿Listo? Esto es una tensión fácil. Recuerda que la relación de transformación monofásica pues, es un número. Y miren, solo con esa relación de transformación se calcula el resto. ¿Cómo así? ¿Cómo traigo la corriente? ¿Cómo refiero la corriente? Si para la tensión utilizo esto, con la corriente pues hace lo contrario, hace al revés, de su N2 sobre de su N1. Y para la impedancia hace exactamente lo mismo que hizo con, es más, voy a sumar las dos al tiempo porque aplica para ambas, ¿sí? Aplica para ambas, o bueno, no por uno. Y es que lo que hizo con la tensión lo hace exactamente igual con la impedancia, pero con la pequeña diferencia de que aquí va al cuadrado. Es decir, que la relación que usted utiliza para la tensión la utiliza con la impedancia, pero con la diferencia que iría al cuadrado, al cuadrado. Y ahí quedaría referido. ¿Y para qué me sirve el modelo referido? Pues con el modelo referido usted no tiene por qué. Aquí, digamos, aquí le tocaría hacer esta malla, luego, bueno, hace esta malla, hace la relación de transformación, y luego, como que me dice, en vez de tener ese circuito tan extenso, usted reduce el circuito de ese modelo más sencillo. Si usted, en vez de tener ese modelo tan extenso, usted reduce el circuito de un modelo más sencillo. Esa es la idea del referido, que usted trate de simplificar el circuito. Pero entonces, como estamos refiriendo al primario, quiere decir que miren, hay dos zonas, hay unas dos zonas. Zona primaria, entonces dice, ustedes miren que hay dos zonas, la zona del primario y la zona del secundario. Hay una zona que se va a llamar fija, ¿sí? Y en ese caso sería el primario, el que vamos a llamar zona fija, en este ejemplo. Y dos, y el secundario es para el que quedó como referido, que la fue que quedó referido en primario. ¿Y eso para qué quiere decir? Lo que sea zona fija queda quieto. Como el primario fue la zona fija, entonces quiere decir que todas esas impedancias quedan quietas. Entonces quiere decir que en ese circuito, si yo calculara y su 1 acá, me daría exactamente lo mismo que haberlo calculado en ese circuito. Pero si aquí yo calculo I2 no es el mismo que está acá. ¿Por qué? Porque para que eso fuera I2 debería llamarse I2, pero mire que I2 por relación. Para que esa corriente fuera igual acá, aquí se llama I2, aquí no debería llamarse I2 por esto. Se tendría I2 por relación de transformación, pero no quiere decir que a partir de este circuito yo no puedo hacer más nada. Pues lo que tendría que hacer es, como quien dice, ah, no, es que yo calculé aquí la corriente I2, y si I2 me dio, yo sé que I2 me dio un número y ese número efectivamente es esto. Yo sé que si aquí me dio un número, pero ese número es esto. Pero ¿qué pasa? Ahora yo quiero ver es I2, entonces tendría que multiplicar por D sub N1 sobre D sub N2 para obtener I2. Entonces, como quien dice, aquí desreferiría, ¿sí? Aquí, de aquí con eso, desrefiero. Ya con esto aquí, desrefiero. Ah, no, si aquí calculo una corriente y quiero saber I2, pues desrefiero, lo que dice acá. Pero entonces, si aquí yo calculara I1, I1 sí serían los valores verdaderos de I1 y I1. Si yo calculo I2 en este circuito, no me hace como que sería acá. El valor verdadero de I2 sería ese sería el valor referido. Si yo calculo aquí I1 en ese circuito, sí sería el mismo que está acá, porque es la zona fija. En la zona fija lo que queda todo es lo que queda todo con el valor real, ¿sí? Con el valor fijo, todo quedaría quieto. Ahora este mismo circuito que está acá, lo voy a referir al secundario. Es decir que, ¿cómo así? Es decir que ahora voy a referir a secundario. Eso quiere decir que el secundario se va a llamar la zona fija y el primario la zona, y el primario que voy a referir al secundario. ¿Qué quiere decir que el zona 2 sea la fija? Entonces quiere decir que todo lo que está en la zona 2, que idéntico, que si aquí se llama R2, aquí también va a seguir siendo R2. Que si aquí es JX2, aquí se sigue llamando JX2. Si aquí esa corriente se llama I2, esta también se llamaría I2. Y que si aquí la tensión B2, aquí sigue llamándose B2. Y todo esto, lo que está aquí, todo lo que está en la zona de la izquierda va a quedar referido al primario. Y bueno,
aquí está E1 y E2. ¿Cuál de las dos tensiones va a aparecer? Ahora va a aparecer esos dos. ¿Sí? Y usted empieza, listo. B1. B1 ahora va a quedar referido, es decir, que usted va a pasar lo que está en el primario al secundario. ¿Y cuál es la relación? Pues básicamente en este momento este B1 es si estuviera en el secundario. Y como sea en el secundario, entonces sería Bn2 sobre Bn1. ¿Sí? Bn2 sobre Bn1. ¿Sí? Bn2 sobre Bn1. La impedancia de acá. Aquí tendríamos R1 y aquí tendríamos J X1. La impedancia, recuerde que hace lo mismo de la tensión. Esta cosa sería Bn2 por el de su N1 al cuadrado. Es lo mismo de la tensión, es decir, que si usted utilizó Bn2 sobre Bn1 para tensión, para la impedancia, haga exactamente lo mismo. Para todas, inclusive para esas de acá, ¿por qué? Porque esas de aquí también se refirieron, es decir, que aquí también tiene RC. RC va a quedar referido al secundario de la misma manera, ¿no? Porque todos son impedancias, todo lo que tenga 1 se refiere de esa manera. Bn2 sobre Bn1 al cuadrado. Y la reactancia de magnetización, como también sonamos, que sale en el primario, ahora va a pasar al secundario. Entonces miren que aquí también sería pues, Bn2 sobre Bn1 al cuadrado. Y la corriente que aquí se llamaba I1, ahora se la va a referir. ¿Y cómo la referir? Ustedes miren que todo se hace con lo mismo. Todo se hace con lo mismo. Es decir, que si usted utilizó 2 sobre 1 para la tensión, para la corriente hace lo contrario. De su N1 sobre de su N2, ¿sí? De su N1 sobre de su N2. Y aquí tendríamos referido al. Ustedes miren que aquí esa resistencia, o toda esa impedancia sería la resistencia al primario si estuviera en el secundario, ¿sí? Voy a colocar aquí un ejemplo, ¿sí? Esa de acá, por ejemplo, es como cuando usted refiere 2, como dice, usted ve el secundario como está en el primario, y aquí como que dice, usted tiene el primario, dice en el secundario, ¿sí? Es una manera de ver esas operaciones de acá, esas de acá, ¿sí? O sea, la cantidad que usted quiera referir, o la cantidad referida, no solamente la resistencia, la cantidad referida, cuando hacemos esos cálculos, ¿sí? Igual, para no complicarnos con tantos términos, con eso es suficiente. Entonces, miren que aquí tendríamos los dos modelos referidos. Podríamos utilizar tanto este modelo, el real, lo que eso de aquí va a diferencia, pues que aquí vamos a tener todo el, aquí no, aquí digamos, tendríamos los valores reales, los valores exactos, sí, los valores exactos. Aquí no quiere decir que estos son aproximados, no, simplemente que usted tiene referido. Entonces, por ejemplo, como es la sonadofía, no, que si aquí calculo de su en ese circuito, exactamente el mismo de su que me daría acá. Pero si aquí yo calculo esa corriente ISO1, no es la misma que está acá. ¿Por qué? Porque miren que aquí es ISO1, aquí es ISO1 por compañía. Entonces miren que la ISO1 sería por compañía, ¿sí? La ISO1 sería la misma, ¿sí? Sería lo mismo. Sería lo mismo. Y lo único que no tiene referido es la potencia. Es decir, que si aquí la potencia en esa resistencia, ejemplo, voy a colocar aquí modelo real, voy a colocar una potencia, por ejemplo, la potencia de la resistencia 1. La potencia de la resistencia 1 sería R1 por I1 al cuadrado. Y si yo me doy el modelo referido, y voy a colocar el modelo referido en el secundario, modelo referido en el secundario, la potencia de R1, ¿quién es? Primero, R1 en el secundario no se llama R1, hay que tener en cuenta que aquí usted no va a colocar el valor de R1. Ah, no es la potencia de R1, pero mire, en R1, en el circuito real se llama R1, pero el modelo de referencia secundario ya no se llama R1, se llama R1 por Bn2 sobre Bn1 al cuadrado. Y la corriente ya no sería I1 porque la corriente aquí no se llama I1, sino que la corriente se llama I1 por Bn1 sobre Bn2, ¿cierto? Pero todo esto al cuadrado, ¿no? Porque recuerden que es I cuadrado R, y si usted se da cuenta, eso y eso se me cancelan, como Bn1 con ese no se me cancela, el vuelve me queda que es R1 sobre y su 1 al cuadrado. ¿Por qué me dio lo mismo? Porque aquí la potencia no tiene referido. Si aquí la potencia me dio 300 watts en este circuito original, aquí también me tiene que dar lo mismo, ¿no? Porque es que la potencia no tiene referido. La potencia no tiene referido. Vamos a hablar del punto de vista de la operación, es decir, si aquí tiene, digamos, aquí, bueno, aquí tenemos la fuente de alimentación, ¿cierto? Y al otro extremo, pues tenemos la carga. ¿Sí? Pero la carga, la información de la carga, ¿a qué hace referencia? Aquí, pues digamos que aquí está la carga, el consumo, ¿sí? Pero respecto a la carga, ¿sí? Bueno, respecto a la carga,
¿cuál es la información del consumo realmente? ¿A qué hace referencia esto del consumo de la carga? ¿Sí? Entonces miremos que el transformador hay una especificación en una zona primaria y una zona secundaria, o alta o baja, ¿sí? Suponiendo, por ejemplo, que eso podría ser un transformador de distribución, y hay una potencia también nominal, ¿sí? Una potencia en la cual el transformador está la capacidad máxima que el transformador puede transportar de potencia, ¿sí? Y esa capacidad es la potencia aparente, es decir, volt-amperes, ¿sí? Volt-ampere, potencia aparente, volt-amperes, ¿sí? Y la carga, básicamente eso es una impedancia, pero es que nosotros aquí la carga no nos hemos hablar de datos de impedancia o datos específicos de la carga, no, que si está alimentada una carga tiene impedancia, no. Realmente aquí no estamos modelando una impedancia, sino un grupo de usuarios y básicamente lo que usaba aquí son datos de potencia, ¿sí? Son datos de potencia. Es decir, que la potencia de acá, la potencia de la carga, es también la vamos a llamar la potencia de operación de transformación. ¿Y qué quiere decir la potencia de operación? Usualmente nosotros medimos la carga de acá, la potencia de la carga, la cuantificamos en función de la capacidad del transformador, ¿sí? Porque si el transformador es de 25 kVA, el transformador puede entregar más de 25 kVA. Entonces nosotros la información de la carga no la hablamos en detalle, no la cuantificamos en función de la carga, sino en función del transformador, de la potencia nominal del transformador. Entonces donde viene un término que se llama la cargabilidad, que básicamente, ¿qué se define? La cargabilidad es la relación entre la potencia de operación, que es la potencia que suministra el transformador, la potencia que está entregando el transformador, ya sea una carga o un punto en un circuito, dividido entre las potencias nominales que él está diseñado, ¿sí? Que él está diseñado, ¿sí? Yo con esto puedo, usualmente los problemas, nosotros los definimos en función de eso, ¿no? La potencia de operación, que es la potencia de la carga, son la potencia nominal. Entonces uno no dice, no, es que el transformador entrega una potencia compleja de tanto, no, aquí ya hablamos de función de la operación, ¿sí? Que esa cargabilidad pues se suele expresar de manera porcentual o entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que un transformador nominal, si yo tengo, por ejemplo, que yo tengo un transformador que tiene una potencia aparente nominal de 25 kVA y está trabajando una cargabilidad del 80%, ese 80%, ¿qué quiere decir? Que realmente el transformador que está entregando, según cuánto está entregando el transformador en terminales. Entonces, según esta ecuación, sería la potencia nominal por la cargabilidad, es decir, los 25 por 0,25 kVA multiplicado por 0,8, que es la cargabilidad, expresándolo de manera decimal, y eso pues sería 25 por 0,8, que es más o menos esto, 20. Entonces quiere decir que el transformador está entregando 20 kVA, ¿sí? El transformador está entregando 20 kVA, 20 kVA. Otro ejemplo, si yo sé que la potencia de operación es 15 kVA, y yo sé que la potencia nominal del transformador es otra vez 25 kVA, entonces la cargabilidad, ¿quién sería? ¿Qué quiere decir? Que eso para el transformador representa que se está teniendo 15 kVA, pues divide entre los 25 kVA, y entonces, pues esto me daría una relación de 15 sobre 25, es decir, 0,6 o 60%. Si, por ejemplo, la cargabilidad es 1, quiere decir que pues la potencia de operación es la potencia final. Es decir, que el transformador está a su 100%, ¿sí? De la carga. El transformador está... Entonces aquí se dice que básicamente el término es plena carga o carga especificada, ¿sí? Plena carga o carga especificada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el transformador está operando el 100% de la carga que él está diseñado, ¿sí? Que él está diseñado, plena carga, o cuando se dice media carga o 3/4 de carga, bueno, se dice, por ejemplo, media carga, pues ya sabe que la cargabilidad puede ser 0,5, bueno, o si no, que está trabajando 3/4 de carga, pues ya sabe que la cargabilidad es 0,75. Entonces, digamos que esos son términos técnicos que se suelen utilizar mucho en este ámbito, ¿no? Y usted ya no habla de la potencia desde el punto de vista de la... Ah, no, que cuánto es la impedancia de la carga. Pues, si usted tiene un grupo de usuarios acá, tengo que ponernos a hacer aquí no nos interesa como dar una información de impedancia, una información de consumo, una condición de consumo. Pero que el concepto de la cargabilidad, el concepto de la cargabilidad es en potencia aparente, ¿sí? Es en potencia aparente, no en potencia activa, porque recuerde que la potencia aparente
pues básicamente la potencia aparente, cuando se le expresa como una potencia completa, es un P más JQ. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa potencia aparente se puede repartir entre P y Q dependiendo de qué, pues factor de potencia o que eso también es implícito, el ángulo de la potencia compleja, ¿sí? Entonces viene otro ejemplo. Si usted dice, por ejemplo, que la S nominal, es 25 kVA, vuelvo y juega, y usted sabe que la potencia de operación, la potencia activa es 10 kilowatts a un factor de potencia de 0,8 en atraso, ¿cuánto la cargabilidad? Entonces, en ese caso, la cargabilidad siempre es en función de potencias aparentes. Entonces, usted dice acá, entonces la potencia de operación pues va a ser igual a la potencia de operación sobre el factor de potencia. Entonces, por ende, eso realmente debería ser esto, los 10 sobre 0,8, los 10 sobre 0,8, quedaría 12,5 kVA. Entonces, por ende, la cargabilidad realmente de la máquina es los 12,5 y entre los 25, ¿cierto? Los 12,5 y entre los 25, que básicamente sería 0,5 o 50% o 50%. Y un último ejemplo final, que si usted dice que la potencia de operación, ¿sí? Si la potencia, sí, bueno, si el transformador opera a una cargabilidad del 0,75, a un factor de potencia de 0,8 en atraso, y ya sabe que la S nominal es de, ahora voy a colocar aquí 100 kVA, entonces, ¿cuánto es la potencia compleja del transformador? Entonces, pues se dice, bueno, la potencia de operación va a ser igual a los 100 por 0,75, y el ángulo, pues usted sabe que lo pone esto, el coseno inverso de eso, ¿sí? Que sería 36,87, positivo porque está en adelante, entonces quiere decir que la potencia compleja de operación va a ser los 100, es decir, 75 a 36, 87, 36, 87 kVA. Entonces, tener mucho cuidado que la cargabilidad es con potencia aparente, no con potencia activa, ¿sí? Porque usted sabe que la potencia se puede repartir en T y Q, se puede repartir en T y Q, o sea, puede ser que los 25 todos los 25 sean activas y reactiva no haya nada, o todos sean reactivas, o activa y reactiva, digamos, las proporciones. Entonces, digamos que el concepto de cargabilidad, digamos que aquí usted no suele hablar del transformador, como que la potencia de salida del transformador como un dato, siempre lo expresa en función de la máquina, ¿sí? La idea es expresar eso en función de la máquina para saber si el transformador está operando al 100% o al 80% de su capacidad. Sí, no es que ya con eso me permite saber, no, transformar de 25 kVA no puede entregar 50, no va a alcanzar. Transformar sí le puede sobrecargar un poquito, hay un índice de sobrecarga. Lo que pasa es que por ejemplo, no pasarse casi un 10%, ¿sí? Usted puede hacer un índice de sobrecarga. Hay algunas especificaciones de construcción, algunos operarios le dicen más o menos cuánto puede estar sobrecargando. El problema es que entre más lo sobrecarga, si lo sobrecarga demasiado daña la máquina, pero si lo sobrecarga un porcentaje, digamos un 5%, pues eso lo que está haciendo ahí es que acorta la vida útil de la máquina. La vida útil de la máquina se empieza a cortar entre más lo sobrecarga. Y nos queda claro que si pues ahí la cortó a 0, cuando usted pone un transformador de 25 le pone 100, pues lo daña. De 25 lo pone 27, 28, pues él le puede entregar esa potencia, es lo que va a empezar a desgastar más rápido, pues la construcción. Un transformador reductor, vamos a empezar a subrayar cositas acá, esas frases que nos pueden ayudar. Un transformador reductor, un poco más notorio, 23 kVA, 2300, 230 volts y 60 Hz tienen los valores siguientes de resistencia, reactancia y dispersión. Eso valor de impedancia, ¿sí? La resistencia equivalente de la pérdida en el núcleo y la reactancia de magnetización en el lado primario del transformador son 20 y 15 kΩ respectivamente. Si el transformador opera al 75% de su carga especificada, un factor de potencia de 0,80 y pico en adelanto, y tensión nominal en la carga, determina la eficiencia del transformador. ¿Sí? Determina la eficiencia del transformador. Entonces vamos a empezar a mirar la situación de esta máquina. ¿Sí? Entonces, el problema que le está empezando a decir.
Tú tienes un transformador, ¿sí? Usted tiene un transformador en el cual tiene las siguientes especificaciones. Es de 23 kVA, es la potencia nominal, es la potencia aparente nominal, ¿cierto? Y una relación de tensiones 2300 y 230 volts, los dos en volts. Esas son las tensiones de servicio, ¿sí? Las tensiones a las que les ha diseñado. Si usted se da cuenta entonces, esa tensión sería la tensión de alta, porque es la más grande de las dos, y esa es la tensión de baja. La tensión nominal de alta, la tensión nominal en baja. De aquí usted puede calcular las corrientes nominales si lo desea, pero con esto es más que suficiente. Bueno, aquí para arreglar múltiples números. Ahora, dice que es reductor. Entonces miren esto. Usted puede conectar la fuente en el lado alto, en el lado bajo, como usted quiera. Pero entonces miren que el problema es reductor. El reductor, ¿qué quiere decir? Que, bueno, la alimentación la vamos a colocar en el lado primario. Bueno, el primario sería el lado de alta, la alimentación sería en el lado de alta, entonces eso sería el primario, el primario, esa sería la zona primaria, y en el secundario va a estar conectada a la carga. Y en el secundario, que sería el lado de baja, el lado de baja sería el secundario. ¿Listo? Para ese contexto, el lado primario y el lado secundario, el lado primario y el lado secundario, entonces el primario sería alta, ¿listo? Y el secundario sería el de baja. No siempre tiene que ser así, el primario también puede ser el de baja si fuera un elevador, ¿sí? Entonces ya con eso tenemos identificado a qué hace referencia con eso, porque incluso miren, usted tiene, vamos a mirar acá, R1 es igual a 4 ohms, y usted tiene R2, ejemplo, voy a empezar a mirar esto, 0.04 ohms. Usted tiene la resistencia primaria y resistencia en el secundario, ¿sí? Resistencia primaria y resistencia en el secundario. Pero digamos que aquí usted como identificaba, usted aquí, si usted hubiera leído esto así de entrada, usted dice, bueno, primaria, secundaria, pero esta será la resistencia de alta o la resistencia de baja, yo como sé. Entonces ya sé, según este contexto, gracias a eso, que eso hace referencia también a la resistencia en alta y esa es la resistencia en baja, ¿sí? La resistencia en alta, la resistencia en baja, ¿sí? Entonces miren que pues acá, gracias a identificar esto, yo ya sé que R1, porque R1 y R2 aquí, por ahora, si no le hemos puesto a prestar atención solamente primario y secundario, bueno, primario este será alto, será bajo. No obstante, también, no sé si note también que pues, la resistencia en alta, pues, suele ser más grande que la de baja, ¿sí? La resistencia en alta es más grande que la de baja, aquí se respeta esto, ¿sí? Bueno, la impedancia en el lado de alta, pues, es mucho más grande que la impedancia en el lado bajo, ¿sí? Más espiras en el lado alta, entonces, pues vamos a ver mayor impedancia, ¿sí? Vamos a ver mayor impedancia. Digamos que un criterio para hacerla separado es, bueno, la resistencia más grande entre R1 y R2, pues es 4, entonces ese es el lado alto, ¿sí? Lo que pasa es que digamos que aquí tenemos para comparar, pero si usted se pone a mirar la impedancia de magnetización, que es esos 20 kiloohms, 15 kiloohms, o sea, la rama paralelo es una única rama. Entonces, usted dice, eh, yo sé que aquí me dice, bueno, la resistencia de magnetización en el lado primario es de 20 kiloohms, pero esta es alta o esta es baja, porque ¿con quién lo comparo? Digamos que entre esas dos resistencias las puedo comparar. Por eso con quién lo compara. Entonces, digamos que aquí, digamos, con el primario, ya con esa información que es reductor, yo sé que esa es la resistencia vista en alto. ¿Sí? Quiere decir que la rama de magnetización está vista en alta, ¿sí? Está en alta. Las dos, tanto reactancia como resistencia, ¿sí? Eso por este lado de la carga, ¿sí? Eso por esa parte del circuito. Ya indica eso agregar los valores del circuito. Y ahora respecto a la carga, ¿no? Ahora respecto a la carga, a la operación, a esta condición de operación respecto a la carga. ¿Cuál es la operación? ¿Cuál es la operación? Entonces, miren, el transformador opera, la cargabilidad es del 75%. Y a un factor de potencia de 0,866 en adelante. Eso con respecto a la potencia de operación, a la potencia aparente de la carga, ¿qué significa? Entonces, yo ya sé que la potencia de operación, que era de la carga, se expresa como la cargabilidad por la potencia nominal. Entonces, la cargabilidad, que es 0,75, por la potencia nominal, que es 23,
Entonces ya sé que la F operación, es decir, que la carga, la potencia aparente de la carga, pues de 17.25 kVA. Con el factor de potencia, yo tengo el ángulo de la potencia de la carga. Yo tengo el ángulo de operación, el ángulo de la potencia contra la carga, que sería el coseno inverso de 0.8666. Y eso más o menos estaría dando. Y el coseno inverso creo que más o menos tendría que estar dando 30 grados, ¿no? Entonces la potencia completa de la carga, la potencia completa de la carga, ¿quién sería? 1725 y un ángulo de 30 grados, pero como la carga, como el factor de potencia, ¿sí? Como el factor de potencia está en adelanto, quiere decir que este ángulo debería ser negativo, porque es capacitivo, ¿no? Porque es capacitivo, ¿no? Porque es capacitivo. Y dice que, y tensión nominal en la carga. Entonces la carga está conectada acá, la tensión de la carga, que es la tensión de operación. La tensión de la carga, ¿cuánto va a ser? Llamo la tensión en el secundario o la tensión de operación. Esa tensión dice que es la nominal, es la nominal del secundario, es la nominal del secundario. El secundario es el lado de baja. Entonces, por ende, la tensión nominal del lado baja sería 230 volts. Entonces, quiere decir que la tensión de la carga son 230 volts. Si usted lo quiere expresar como un fasor, la tensión de la carga, que es la tensión en el secundario, se dice 230 y puede asumir un ángulo que usted quiera. Usted puede asumir un ángulo en la carga. Digamos que aquí usted debe asumir un ángulo en este tipo de problemas para poder hacer cálculos, ¿sí? Ya ahorita miraremos el por qué, ¿sí? Pero entonces usted usualmente se suele suponer en la carga una tensión de 0 grados, una config. Puede sumar el que usted quiera, se coloca aquí 0 grados. Si usted suma aquí 0 grados. Entonces ya tenemos la información de la carga, ¿sí? Ya tenemos la información de operación tanto de la carga, o sea, de la carga, desde el punto de vista de la carga. Ya tenemos la información de operación con respecto a la carga. Y ahora lo que se viene es modelar toda esa información, llevárnoslo al circuito. Llevárnoslo al circuito. Pero nosotros vamos a trabajar con el circuito referido. Nosotros de una vez vamos a saltar a hacer los cálculos en el circuito referido. Nosotros vamos a hacer un cálculo en el circuito, es decir, el circuito sin referir sería demasiado dispendioso hacer los cálculos, ¿sí? Y no vamos a hacer todos los cálculos por practicidad en ese circuito, en el circuito referido, ¿sí? Y tenemos dos opciones para referir. Podemos referir en el primario o en el secundario. El resultado, en teoría, nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Y ahorita vamos a mirar qué quieren decir. Bueno, ¿quiénes están preguntando qué es lo que quiere decir la eficiencia? ¿Sí? Entonces, vamos a modelar todo esto, vamos a modelar el transformador, sí, vamos a modelar el transformador y a partir del modelo que sí vamos a tratar de interpretar a qué hace referencia la pregunta. Entonces, yo puedo referir eso al primario y al secundario. ¿Dónde vamos a referir? Da lo mismo que usted refiera en el primario o en secundario, o más bien ya no vamos a hablar de primera secundaria, sino que dónde vamos a referir, si en alta o en baja. Si en el lado alto, en el lado bajo. Entonces, si usted se da cuenta en el lado, ¿cuál es la diferencia entre referir en alta y referir? Todo eso que está acá, esa impedancia acá está en el lado de baja, ¿sí? Y todas esas cuatro impedancias, o sea, la rama paralela y esa de acá, están en el lado de alta. Entonces, si usted refiere en el lado al lado de baja, solamente tiene que referir esos dos. Entonces, usted, si el lado de baja lo quiere referir a alta, solamente tiene que referir esas dos impedancias. Entonces, si referimos en el lado de baja, esas cuatro están en el lado alto, porque entonces referir todas las cuatro. Toca referir todas las cuatro. Entonces, por practicidad, vamos a trabajar con el modelo referido en alta. Y quiere decir que todo lo que está en alta queda quietico. Todo lo que está en alta queda quietico. ¿Qué quiere decir que todo queda quietico? Que entonces, esa resistencia en alta, la resistencia primaria que es alta es de 4 ohms, aquí queda 4 ohms. Si aquí dice que es la reactancia de dispersión, 12 ohms, aquí sería J12 ohms. Se lo deja quietico. Como eso está en el primario, que es alta, si esta resistencia de paralelo, la rama paralela, aquí es 20 kilo ohms, aquí lo deja igualito. 20 kilo ohms, no tiene que referir. Y aquí quedaría J15 kilo ohms. Pero ahora nos toca referir esa impedancia que está acá. Ahora nos toca referir la impedancia que está acá. ¿Y cómo referimos la impedancia? Entonces vamos a mirar los cálculos del referido. Es decir, vamos a llevar lo que está en 2
Entonces vamos a ver lo que está en 2 al primario. Y empecemos. Voy a llamar esto la impedancia en el secundario. La impedancia en el secundario pues sería R2 más J X2, es decir, de una de estas dos en serie. Vamos a referirlo todo el tiempo. Entonces estas dos, ¿quiénes son? R2 que vale 0.04 más J 0.0, más J 0.2. Entonces, si yo voy a referir lo que está en el secundario, que bueno, que lo que está en baja lo voy a llevar a alta, y el secundario es baja, entonces, ¿cómo voy a referir? Entonces lo que voy a hacer es que a 0.04 más J 0.12 voy a referirlo con la relación de transformación de tensiones. Es decir, que voy a utilizar la relación de transformación, pero recuerde que en impedancia la relación va al cuadrado. ¿Y aquí qué va a utilizar? Usted quiere lo que está en baja llevarlo a alta, lo que está en baja llevarlo a alta. Entonces quiere decir que arriba va, entonces va a pasar, quiere ver la impedancia como si estuviera en alta. Entonces en alta la tensión es 2300, entonces aquí sería sobre 2300 de 230 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto resultaría siendo la impedancia de baja cuando la llevemos alta? ¿Cuánto sería entonces esta operación? ¿Cuánto haría? Bueno, aquí si decimal sería 10 al cuadrado, entonces si decimal aquí quedaría 4 ohms más J, 12 ohms. Entonces, voy a cambiar un poquitico el color. Esa sería la impedancia de aquí, 4 ohms y J, 12. ¿Por qué? Porque es que esa impedancia es la que está referida. El valor original de la impedancia en el secundario sería, o en el lado de baja sería el valor original, ¿no? El valor que usted mide sería 0.04 más 0.12, el valor físico, ¿sí? Voy a subrayarlo aquí en un mismo color, verde, que es este acá. Mire que esto sería lo que está en baja. Y pues aquí utilicé un azul. Y lo que está en alta, miren que eso es lo que está en azul. Entonces miren que son, si yo refiero a primario o alta, solo tengo que referir lo que está en verde. Dos términos. Si yo voy a referir al verde, tengo que referir 4 términos. ¿Sí? Ahora con respecto a la tensión de la carga. ¿Sí? A la tensión de la carga. La tensión de la carga está en baja. Voy a colocarla así. La tensión de la carga está en baja. Y la tensión de la carga en baja sería en 230 volts. Pero la tengo que llevar ahora a alta, la voy a referir a alta. Entonces la tensión de la carga en alta, ¿cómo la voy a referir? Entonces serían los 230 por la relación de transformación. ¿Pero cuál relación? Voy a llevar algo que está en baja, me lo voy a llevar a alta. Entonces quiere decir que aquí arriba va, como voy para alta, entonces aquí arriba va alta. Entonces sería 2300 sobre 230, por lo cual eso me quedaría 2300 volts. Como esto es tensión nominal, como la carga está a tensión nominal, pues no se sorprenda que la tensión de la carga referida en alta le coincida con la tensión nominal del de abajo. Es decir, yo tengo una tensión en baja de 230 volts. Si yo la refiero a alta, no se me haría extraño que al referir en alta coincida con la tensión de alta. Pero esto no quiere decir que la carga está operando 2300. Esta es la tensión original de la carga. ¿Sí? Recuerde que esa tensión acá subrayada es referida. Esa aquí es la real, esa de aquí es la tensión real, la que realmente, la que usted va a medir, la carga realmente está conectada a ese nivel de tensión. La carga no está conectada a 1300, eso es un modelo referido, eso es para traerme los circuitos, pero la carga realmente, la carga, ese es el valor real de la carga, 230, ¿sí? 230 es el valor real. ¿Sí? Es el valor que es el valor real que la carga está llegando. Este 2300 es un valor referido. Entonces, nosotros habíamos dicho que 230 a 0 grados, antes realmente hay que quedar 2300 a 0 grados, ¿sí? 2300 a 0 grados, ¿sí? Y la potencia que consume la carga, ¿cuánto va a ser? Pues la potencia no tiene referido. Sea el modelo que usted diga, pues usted ya sabe que la tensión de la potencia de operación de la carga, ¿sí? El modelo referido, pues sigue manteniéndose como 17.25 a un ángulo de menos 30 grados. Profesor, ¿se podría bajar un poquito? Es que no alcanzo a ver. Entonces miren que realmente sería lo 17.5 a menos 30 grados o sea, es decir que la potencia no tiene referido, Entonces ya con esto, y aquí sería entonces la tensión de la fuente, la tensión de alimentación
en alta, la tensión de alimentación alta. Entonces ya con eso, ya con ese circuito, ya tenemos el problema modelado, ya tenemos el problema que está aquí, toda esa información, ya ahorita lo que se viene es estos cálculos. Esto hasta aquí, esto que voy a subrayar, todo eso hasta antes de esa parte acá, que se subrayó con ese rojo fuerte, todo esto hasta aquí está, y lo que me permite construir ese circuito, es lo que me permite agregar los valores del circuito, cómo los agrego yo acá, ¿sí? Ya aquí eso quiere decir, es cómo a partir del circuito, ya teniendo ese circuito, calcule lo que me están pidiendo acá. Pero entonces miren que ya con esto, ¿sí? Ya con esto, entonces yo ya tengo, ¿sí? Ya con esto, hasta aquí, hasta este punto de acá, hasta donde dice esa coma que dice el lado verde, todo eso quiere decir, toda esa información me permitió modelar ese problema que está acá. ¿Sí? Me permitió modelar todo me permitió cómo colocar los valores del circuito. De una forma, ¿no? Porque soy referido en alta. Referido en baja, pues aquí quedaría 0.0. Ya por ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista de alta. ¿Listo? Continuamos. Entonces, hasta ahora llevamos esto que está acá. Recuerden que aquí estamos referidos en alta. Aquí estamos referidos en alta. Ahora sí. Y bueno, aquí la tensión voy a agruparla un poquito mejor acá. ¿Sí? Aquí la tensión lo voy a dejar acá mucho mejor. Y bueno, aquí colocaría la corriente de operación, la corriente de la carga, pero que está en alta, y la corriente de la fuente en alta. Listo. ¿Cuáles son los cálculos que ahora hay que hacer? Bueno, estoy agregando aquí más cosas. Aquí tendríamos la corriente del núcleo en alta, la corriente de magnetización también en alta. Ahí como por agregar cosas al circuito, ¿sí? Pero ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer con este circuito? Ahora sí, me preguntan la eficiencia del transformador, ¿sí? La eficiencia, básicamente, la eficiencia, lo que se calcula a partir de ella es relación de potencia, es la relación de qué tanta potencia es la salida con respecto a la entrada. Y la eficiencia es con potencias activas, bueno, potencia de entrada y potencia, o sea, potencia salida sobre potencia de entrada, ¿no? Potencia de salida sobre potencia de entrada, pero es una relación de potencia activa. Entonces, ¿a qué hace referencia eso de la eficiencia en cualquier sistema eléctrico? Porque si usted aquí tiene una alimentación, ¿sí? En el cual aquí una potencia, que es la entrada, que es la de la fuente, y aquí hay una carga, esa es la carga la que absorbe esa potencia, que es la potencia de salida, ¿sí? Entonces la idea es que esa potencia que se transfiere, aquí hay una transferencia de potencia, la idea es que esa potencia, la idea es que toda la potencia de la fuente llegue a la carga, ¿sí? Llega a la carga. Pero entonces la eficiencia me dice que de pronto en el camino, pues hayan pérdidas de potencia, ¿no? Hayan pérdidas de potencia, debido a que pues en el camino pues hayan impedancias que absorben esa potencia. Entonces lo que vamos a tratar de relacionar con eficiencia es potencia de salida con respecto a la potencia de entrada. La potencia de salida hace referencia a la potencia activa de la carga. Y la potencia de entrada pues sería la potencia activa de la fuente. Entonces, ¿cómo se calculan esas potencias? Entonces miren que de aquí yo ya tengo la potencia compleja de la carga, ¿sí? Yo ya tengo la potencia compleja de la carga. Pero entonces miren que con respecto a la carga que tengo, yo sé que la potencia de operación, que la potencia de la carga es 17.25 a menos 30 grados, pero si yo lo veo de manera cartesiana, ¿sí? Si yo veo eso de manera cartesiana hasta los 17.25, de manera cartesiana, eso sería más o menos lo mismo que decir 14,94 más J, 8.63 aproximadamente. K, vea, donde esta parte real, pues representa la potencia de la carga, y pues esa sería la Q. Pero la eficiencia solo me interesa la potencia activa, la potencia activa de la carga. Entonces ya yo sé que en la relación de eficiencia ya tengo el primer término, que es la potencia salida. Y la potencia salida, pues que sería de 14,94 kilowatts. 14,94 kilowatts. Ahora me hace falta calcular la potencia de entrada. Entonces yo tengo que mirar el circuito cómo lo trato de calcular. Entonces simplemente si yo llegase a calcular la tensión de la fuente y la corriente de la fuente, yo puedo hacer lo siguiente, la S de la fuente
pues sería la tensión de la fuente, ¿cierto? O la corriente de la fuente en alta conjugado. Y eso de ahí me haría una potencia compleja. Y la parte real de esa potencia compleja sería la potencia de entrada. Que si usted lo expresa, esa potencia, también podría hacerlo como sería la tensión por la corriente por el coseno del ángulo de la tensión en el ángulo de la corriente. Es decir, eso de acá que sea como el factor de potencia de la fuente. Esa es otra manera de obtenerlo. O sea, la parte real de esto básicamente es eso. Entonces, nuestra misión para más, para menos, es tratar de obtener en ese circuito, pues, la tensión de la fuente y la corriente de la fuente. La tensión de la fuente y la corriente de la fuente. Entonces, aquí ya en adelante ya es aplicar análisis de circuito. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tendríamos la tensión S1 porque es la que sé, la de la alta, ¿sí? Bueno, en ese caso E alta, ¿sí? Entonces aquí en adelante, pues, empezar a hacer cálculo del circuito, Por ejemplo, la corriente de la carga en alta se puede calcular de la siguiente manera. Nosotros hacemos que S es igual a B por I conjugado, entonces la corriente de la carga en alta, pues va a ser igual a la potencia de operación y entre la tensión, pues, de la carga y esto conjugado. Y eso es lo que hace referencia, la potencia, que va a ser igual a 17.25 por 10 a la 3 y el ángulo conjugado quiere decir que si aquí es negativo a menos 30 grados, se va a colocar aquí 30 grados positivo. Cambia el signo. Y la tensión pues sería la del referido, que sería 2300, en el circuito, 2300 y el ángulo sería 0 grados. Digamos que aquí a 0 grados no hay problema que se coloque positivo o negativo. Entonces digamos que queda igual a 0 grados, entonces nos queda hacer esa operación. Entonces sería los 17.25 por 10 a la 3 dividido entre 2300. Entonces me está dando que la corriente en la carga referida en alta sería 7,5 a un ángulo de 30 grados amperes. Entonces yo conozco esa corriente que es 7,5 a 30 grados amperes. Esa sería la corriente de la carga referida en alta, pero no sería la corriente real que circula por la carga. No es la corriente real que circula por la carga, ¿sí? Porque esa es la corriente referida. La corriente real que circula por la carga es ¿cómo sé que la corriente real? Porque es que la carga está en baja, esa es la corriente referida. Si quisiera la corriente real que va por la carga, tendría que de referir, es decir, si yo quisiera saber cuánto es la carga que realmente pasa por la carga, la corriente que realmente pasa por la carga, porque esa es la corriente referida, la corriente está en el secundario, en baja, recuerden que según este problema aquí teníamos baja y alta, la carga está en baja y la referimos alta, entonces esa corriente es la real. Entonces la corriente real, ¿quién sería? Solamente voy a mirar la magnitud. Solamente voy a mirar la magnitud. Y esa magnitud a qué hace referencia. Pues que si yo agarré el 7.5 y por la relación de transformación, eso es, estoy en baja, entonces en baja la corriente es más grande, entonces aquí iría el valor más grande que debería ser 2300, pero 230, entonces es decir 75 amperes. Esta es la corriente que realmente está circulando por la carga, 75 amperes. Esta es la referida. Esto es del análisis de circuito. Ese es un valor referido. Este es el valor real de la corriente en la carga. Es decir, que en el transformador, si usted mide la corriente en la carga, si usted tiene que ir a carga y la carga está en el lado de abajo, la corriente que realmente está circulando por acá son los 75 amperes, no los 7.5, los efectivamente son los 75, porque eso sería solamente un referido. Sería un referido. Listo. Ya con esto, pues empezamos a hacer análisis de circuitos, pues para obtener la tensión de esos terminales de acá. Entonces, rápidamente, podríamos obtener esta, por ejemplo, esta tensión SUH diciendo lo siguiente. SUH haciendo un LDK y ese LDK, ¿cuál sería? Pues 2300 más 4 más J12 multiplicado por la corriente, que sería 7.5 a un ángulo de 30 grados. Y eso me daría el valor de la tensión en este punto, el valor de la tensión en este punto. Listo. Entonces, 2282.87
ya tenemos la tensión de acá, sí, ya tenemos la tensión de acá, sí, ya tenemos la tensión de acá. Y ahora vamos a calcular la corriente que viene por acá, sí, vamos a calcular la corriente que viene por acá, sí, esa corriente, sí. Vamos a hacer ahora el cálculo de la corriente que viene a circular por acá. Entonces, si hacemos una ley, aquí esa corriente podemos atarla por medio de ley de corriente de Kirchhoff. Hacemos un nodo acá. ¿Y esa corriente qué es? Entonces, miren que la corriente, si hacemos una ley de corriente de Kirchhoff, implica, pues entra y su SH. ¿Y quiénes salen? Sale esta corriente que es de 7.5 a 30 grados. Y sale esa corriente que se reparten esas dos corrientes. ¿Y esas dos corrientes cuánto valen? Esa de aquí vale el valor de su H, que ya lo calculamos, ¿sí? Por ley de Ohm, tensión sobre la impedancia, que sería la de 20 por 10 a la 3, más esa corriente que sería por ley de Ohm, otra de su H, ¿cierto? Divide entre quién? Entre J, 15 por 10 a la 3, ¿sí? Por 10 a la 3. Entonces, ¿qué es lo mismo que decir? Bueno, su SH aproximadamente sería entonces 7.5 a 30 grados, más esta tensión que inclusive puede factorizar, ¿cierto? Esta tensión SH, que sería ese valor que está acá, y esa tensión va multiplicada pues por 1 sobre 20 por 10 a la 3 más 1 sobre J15 por 10 a la 3. Aquí aplican análisis de circuitos. Aquí aplican análisis de circuitos. Entonces, haciendo ya esta operación, podríamos obtener el valor de la corriente de la fuente de alimentación. Ya con eso tendríamos el valor de la fuente de alimentación. Listo, 7,53 a 28. Miren esa curiosidad en el cálculo antes de continuar. Básicamente en magnitud. Por aquí van circulando, en magnitud, ¿no? En magnitud. 7,53 y por acá, en magnitud, y por acá, y un ángulo, ¿no? En cierto ángulo. Y aquí salen 7.5. Entonces miren que esto es bastante, esa corriente aquí, ¿qué quiere decir? Que básicamente esa impedancia es muy grande, ¿sabes? Que esa diferencia sea tan pequeña es muy bueno, porque la idea es que la corriente que venga por acá, toda se venga hacia la carga, no se pierda la rama de magnetización. No quiere decir que por acá bajen la resta, ¿no? No quiere decir que por aquí bajan 0.03 amperes, ¿no? Porque, pues, recuerden que esos son fasores, ¿no? Recuerden que son fasores. Por ahí habría que hacer la resta fasorial. Pues seguramente no sería 7.53 menos 7.5. O sea, por aquí no van a bajar 0.03. Ese es un valor pequeño, pero es un fasor, ¿no? Es un fasor. Pero entonces, desde el punto de vista del monitor, mire que pues, si aquí son 7.53 y aquí son 7.5, pues esas dos corrientes no son tan lejanas, ¿no? Esas dos corrientes no son tan lejanas, ¿sí? Esas dos corrientes, pues, no son tan lejanas del punto de vista de que, pues, no sé, por acá, es más, si uno hace el cálculo, más o menos el cálculo me está dando que por acá bajan en magnitud, ¿no? 0.12 amperes, no, perdón, 0.19 amperes y un ángulo de fase, ¿sí? Entonces miren que, pues para indicar que 0.753 menos 7.5 es una corriente que viene acá, es fasorial, pero bueno, independiente de eso, pues miren que casi la magnitud de la corriente aquí es muy parecida a esa rama, entonces quiere decir que esta rama de magnetización esta rama de magnetización es bastante pequeña, eso es bastante bueno. Perdón, la impedancia es bastante alta, las pérdidas son muy pequeñas, es bastante interesante. Entonces, muy probablemente la eficiencia estaría más dependiendo de estos elementos. Y ahora, ya tienen la corriente, hacemos otro LVK aquí. Ya habíamos hecho un premio de LVK acá. Y ese LVK, pues, para poder calcular la tensión de la alimentación. Entonces, la tensión de la alimentación, pues, va a ser igual a ¿quién? Pues, una ley de Ohm sería 4 más J12 por la corriente. ¿Pero cuál corriente? Y su SH, que era que acabamos de calcular, que es de 753, un ángulo de 28.57, más esa tensión en su H. ¿Y esa es su H cuánto nos da? Aquí hemos calculado aquí como 2282.87, un ángulo de 2.33 grados. Entonces ya con esto podemos obtener el valor de la tensión de la fuente de alimentación referencial. Entonces recuerden que este término acá puede hacer referencia
a eso de n elevado a la alta. Entonces, ¿cuánto nos daría la tensión de alimentación? Perfecto, muy bien. Entonces, ya teniendo la tensión de alimentación y la fuente de alimentación, podemos aplicar esa ecuación. Hacemos el producto fósforo o aplicar eso y nada, es decir, que la potencia de la fuente, que es la potencia de entrada, pues va a ser igual a ¿quién? Producto de las magnitudes, 271,9 por 7,53 por el coseno del ángulo de la tensión. Y el ángulo de la tensión que es 4,71 grados, menos el ángulo de la corriente. El ángulo de la corriente que nos había dado 28,57 grados. Entonces, ¿cuánto nos estaría dando la potencia de entrada? Y preferiblemente también expresarla en la misma unidad de la potencia de salida, es decir, en kilowatts. ¿Cuánto estaría dando esta potencia de entrada? Aquí realmente es 2200, aquí me había faltado un número, aquí realmente era 2271,9. Potencia de salida, entonces 1564 kilowatts. Ahora sí, eficiencia. Potencia de salida, que nos dio 14,94 kilowatts, dividido entonces ahora, potencia de entrada, que es los 15,64 kilowatts. Esto nos da entonces un número de 14,94 o 15 sobre 64, 0,9552, o lo mismo que decir 95,52%, ¿sí? O 0 o 92,52%. Ya con esto quedaría resuelto la pregunta del ejercicio. Y nos miremos también otra curiosidad, y es que miren que la tensión en el lado, en el lado primario, que es un valor nominal el valor nominal es de 2300, y miren que la tensión de alimentación es 2271. Entonces miren que tampoco estamos tan alejados del valor nominal, no estamos tan alejados del valor nominal, ¿sí? No estamos alejados tanto del valor nominal, ¿sí? Entonces miren que la tensión en el terminador primario no está tan alejado. Si es 2300 nominal, pues miren que son casi 30 volts, 29 volts por debajo, ¿sí? 28 volts por debajo. Que la tensión de alimentación sea más pequeña que la tensión de la carga, pues debido a que la carga es capacitiva, ¿no? El efecto capacitivo que hace que la tensión de salida sea más grande que la de entrada. Entonces no se les haga extraño ese de que la tensión de la fuente, porque es más pequeña que la tensión de la carga. Es por efecto capacitivo. ¿Listo? Pero entonces, de todas formas, pues esa tensión siempre se cae bastante. Hay una caída, hay un cambio notorio en la tensión, como si que hay una caída, porque uno esperaría que la fuente de alimentación está pues 2300, entonces pues un valor más pequeño, pero entonces uno esperaría hacer una relación de transformación, o bueno, si fueran 230, pues 2300. Pero no, ¿por qué es menor que 2300? Porque la máquina no es ideal, hay unas pérdidas aquí en el camino, hay unas pérdidas en el camino. Hay unas pérdidas en el camino. Ahora, si en el tema de eficiencia, como la eficiencia son cálculos de potencia, al final de cuentas, es potencia, la potencia no tiene referido. Si usted calcula la eficiencia haciéndola en el referido en alta o en el referido en baja, la eficiencia la tiene que dar lo mismo, ¿sí? La eficiencia nos tiene que dar lo mismo si es referido en alta, referido en baja. ¿Por qué? Porque la potencia no tiene referido. Valores que sean por cálculos que sean por porcentaje, por ejemplo, eficiencia, pues da igual donde usted lo haga, ¿sí? Da igual donde usted lo haga. Pero, digamos que me hubieran pedido la tensión real. Por ejemplo, yo calculé la tensión de la fuente y me han preguntado, ¿cuánto es la tensión real en la alimentación? ¿Cuál es el valor verdadero que hay en la fuente? Pues, el cálculo está referido en alta y esto y esto es lo que y la fuente está en alta, o sea, fue lo que quedó fijo. Ah, no, quiere decir que es el valor real que hay en la fuente, ese es el valor que exactamente usted tiene que colocar en la fuente para que las cargas lleguen. Miren, ¿qué quiere decir ese valor? Que usted tiene que colocar aquí en la fuente. En este devanado del transformador, ¿sí? Como quien dice, usted tiene que colocar, para asegurarle la carga, voy a colocar aquí el matacito. Para usted asegurarle la carga, ese es el problema que me están diciendo. Para usted asegurarle la carga, que opere como tiene que operar, ¿sí? La carga necesita para operar como ella necesita para una tensión de 230 volts, porque es el valor original de ella. Y en la fuente, según este cálculo, no 2300 la tensión referida a alta, pero recuerde que la carga estaba en baja.
y la fuente está en alta. Entonces ese es el valor original de la tensión de la carga, no los 2300 referidos. ¿Cuál es el valor que tengo que colocar aquí en la fuente? Que tengo que colocar no es, 2000, no es el valor nominal. ¿Por qué? Porque es que hay unas pérdidas de energía que el circuito no es ideal. Entonces el valor que yo debería colocar en la fuente exactamente, la magnitud de la fuente de tensión RMS, que yo tengo que colocar ahí en la fuente, es de 2271.9 volts y con eso aseguro que la carga opera los 230. Necesita esa tensión la carga para operar como tiene que operar. ¿Sí? Entonces yo tengo que conectar aquí los 2271.9 para que la carga le den 230. Si la máquina fuera ideal, necesito conectar los 2300, pero como no es ideal, tengo que conectar esa fuente de alimentación. Y así aseguro que la carga tenga 230 volts y consuma, y por ahí circule la corriente que necesita de 100.5 y consuma la potencia que está necesitando en ese momento. Y ya con eso quedaría resuelto el problema. Ya queda, es resolverlo, pues ya referido en el lado. Y ahora, esta corriente es en alta y la fuente es alta. Entonces, quiere decir que la corriente que efectivamente suministra la fuente es de 7.53 amperes. Pero no quiere decir que la corriente que está acá no. Y uno dice, ah, bueno, yo calculé que la corriente de la carga es 7.5 amperes, pero no. Aquí no circulan, la carga realmente no circula en 7.5 amperes. ¿Por qué? Porque es que esa es la corriente, la carga referida en alta, pero la carga realmente está en baja. Entonces el valor verdadero de la carga va a ser los 75 amperes. Entonces el valor que usted va a medir y dice, oiga, pero ¿por qué cuando me midió 75 no era 7.5? No, no es 7.5 porque la carga está conectada es en baja, es en baja y ese es el valor referido en alta. Y usted coloca el medio, ah, me votó fue 75. ¿Por qué? Porque es el valor verdad. Y lo mismo con la tensión. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es el circuito referido. ¿Listo? El circuito referido. Entonces recordemos que aquí todo eso que está subrayado en azul es lo que salía en alta. Recuerden que el primario quedó en alta. Y eso que está en verde es lo que se quedaría en baja, o sea, el secundario. Entonces ahorita vamos a referir a secundario, que es lo mismo que decir en baja. Vamos a referir a baja. Entonces quiere decir que todo lo que está en baja se queda quietico. Todo lo que está en baja se queda quietico. Y todo lo que está en baja, entonces esa resistencia quedaría de 0.04 ohms, queda quietico. La reactancia aquí de dispersión se quedaría 0.12 ohms, queda tal cual. ¿Sí? Eso no lo modifica. ¿Sí? Con respecto a la potencia de operación, sí sigue siendo la misma. ¿Sí? La que calculamos anteriormente, que es el valor de, se me escapó el valor, 1725 menos 30, o sea, la potencia no tiene referido. Es decir, que si yo utilicé 1725 menos 30 grados kVA en referido en alta, pues también lo voy a utilizar en baja, porque pues, la potencia no tiene referido, es el mismo dato, ¿sí? Es el mismo dato. Ahora, la tensión de la carga en baja es la tensión nominal es la tensión nominal. Que dice el problema, ¿no? Que la tensión nominal es secundaria y el secundario es el de baja. ¿Sí? Y que ese valor es de 200, según el problema, 230 volts. ¿Cuál es la tensión que voy a colocar acá? Pues efectivamente ese mismo valor, porque como ya esa la carga está conectada en baja, pues yo, si la tensión de la carga es 230 volts y la carga está conectada en baja y ese es el circuito referido en baja, pues esa tensión se mantiene es 230, ¿sí? Se mantiene ese mismo valor tal cual, ¿sí? Porque ya está referido, ¿sí? Ya está. O sea, esa tensión ya está en baja y vamos a referir a baja, quiere decir que lo que está en baja ya es fijo. Lo que hay, como vamos a referir en baja, quiere decir que lo que ya estaba en baja queda quietito, ya queda quietito. Así que si la tensión de la carga es 230 volts en baja, pues es la que voy a colocar acá. Ese valor. Lo que tengo que empezar a referir, bueno, entonces aquí tendría la tensión de alimentación, la tensión de la fuente en el lado de baja y la corriente de la fuente de la fuente en el lado bajo. Vamos a colocarla un poquito más acomodada el término. Y hay que referir a esas cuatro impedancias. Entonces, ¿cómo referir? Vamos a empezar por la impedancia en alta, que la vamos a pasar en baja, ¿sí? Que es la que está llamada como primaria, ¿sí? Esa impedancia que es de 4 más J, 12. Y esa impedancia la voy a referir abajo. Entonces, recuerden que la impedancia es la misma relación de las tensiones, es decir, que voy a llevar a esta impedancia que está en alta en baja. Entonces, voy a usar la relación de transformación. Como voy para baja, entonces va 230 ahora sobre 2300. Pero recuerden que la relación de impedancia es para
al cuadrado, por lo que entonces la impedancia que me va a quedar ahí original de 4 más 2,6 multiplicado por la relación de transformación, entonces quiere decir que el resultado que me va a quedar ahora es de 0.04 más J 0.12 ohms, que son los valores que voy a colocar aquí, el 0.04 ohms y J 0.12 ohms, que son los valores referidos, ¿sí? Los valores referidos. Ahora no hace falta referir la resistencia de núcleo, pero en baja, ¿quién va a ser? Los 20 por 10 a la 3, y voy a referirlo tal cual como lo hice con la impedancia, porque toda la impedancia es básicamente se hace lo mismo referido. Es decir, que lo multiplico por los 2000, por los 230 sobre 2300 al cuadrado, exactamente lo mismo. Para toda la impedancia aplico lo mismo. Para toda la impedancia aplico exactamente lo mismo. Por lo que entonces esto quedaría ahora, un valor de 200 ohms. Entonces quiere decir que ahora aquí la resistencia va a ser de 200 ohms, y ahora nos falta la reactancia. Ahora queremos calcular la reactancia de magnetización en baja, que sería entonces tomar los 15 por 10 a la 3 y aplicar también la relación de transformación. Aplicar exactamente la misma relación de transformación. Por lo que entonces, esto nos va a quedar, bueno, sería 15.000, entonces esto nos quedaría pues 150 ohms, esa es la que voy a colocar acá, 150 ohms. Y aquí pues la tensión que voy a colocar sería la de baja, ¿sí? Ahora aquí colocaría la de baja, y la corriente de la carga pues sería la de baja, y la corriente de la carga en baja pues ¿quién va a ser? Aplicando el concepto de potencia, ¿sí? Entonces sería entonces los 17.25, pero a 30 grados, porque recuerden que S es igual a B por I conjugado. Entonces al despejar tendría la potencia, y bueno, y eso recordar que está por 10 a la 3, y entra la tensión, y la tensión ahora sería la tensión de la carga, que sería 230, y el ángulo quedaría 0 grados. Entonces la corriente de la carga en baja pues nos va a quedar de 75 a 30 grados amperes, la que ya anteriormente habíamos calculado, de 75 a 30 grados. Entonces ese sería el circuito referido en baja, ¿sí? Con ese mismo circuito aplicamos lo mismo, ¿no? Entonces la eficiencia es potencia de salida sobre potencia de entrada. La potencia de salida que ya la calculamos de acá, ¿no? Que fue cuando pasamos este fasor a parte cartesiana, que nos dio 1494, se acuerdan, no lo mismo. Entonces miren que aquí con eso vamos constatando que la potencia no tiene referido. Entonces yo calculo aquí la potencia de entrada como ¿quién? Entonces podríamos decir que la tensión de baja, por la magnitud de la corriente de la fuente en baja, la tensión de la magnitud de la corriente en baja por el coseno del ángulo de la tensión en baja, el ángulo de la corriente de la fuente en baja, y eso nos tiene que volver a dar el mismo resultado del pico. Comprobar que ese valor vuelve, nos tendría que dar los 15.64, lo que se calculó. O sea, el valor que usted esperaría sería los 15.64 kilowatts. Cuando usted hace todos los cálculos, ¿por qué? ¿Por qué no tiene cambio? Porque es que la potencia no tiene referido. Si usted lo hace en alta, lo hace en baja, no tiene referido. Si usted vuelve y aplica los mismos análisis de circuito, pero lo aplica acá, pues va a llegar que el resultado de la potencia es lo mismo. Va a llegar que el resultado de la potencia es lo mismo, pero aquí lo que estamos procesando es el modelo referido en baja.